Hacia mi mágica presencia. Saint Germain. Caminante, desvía la vista hacia tu interior para que puedas ver la grandeza de tu gloria. Ve la maravilla que está detrás de lo aparente. Allí sabrás de esa fuerza, de esa presencia. Es la ciencia de nuestro corazón. Así aprendes a ver, conocer, actuar, sentir, amar, estudiar y ser con el corazón. Es el camino increíblemente mágico el que realiza tu mágica presencia. Al pasar dejaste una estela luminosa de tanto amor que también otros caminan con el corazón. Mira sus rostros. Ellos también saben que amar es igual que ser. Instrucciones fundamentales. Parte 1. Ejercicios de meditación. Misterios develados. El primer paso hacia el control de uno mismo es la calma en toda actividad exterior, en la mente y en lo físico. Emplea los ejercicios de meditación siguientes de 15 a 30 minutos por la noche antes de dormir y por la mañana al despertar. Asegúrate de que no vas a ser molestado y después de quedar en calma completa, visualiza y siente tu cuerpo envuelto en una resplandeciente luz blanca. Durante los primeros 5 minutos, conservando esta imagen, reconoce y siente intensamente la conexión entre tu forma exterior y tu poderosa presencia Yo Soy y centra tu atención en tu corazón, visualizándolo como un sol de oro. La fase siguiente es el reconocimiento de: yo acepto ahora gozosamente la plenitud de la presencia divina, el puro Cristo. Siente la gran claridad de la luz y su intensidad en cada electrón de tu cuerpo durante al menos 10 minutos. Termina la meditación diciendo: yo soy un hijo de la luz. Yo amo a la luz. Yo sirvo a la luz. Yo vivo en la luz. Yo estoy protegido, iluminado, colmado, sostenido por la luz. Y yo bendigo a la luz. Recuerda siempre, se llega a hacer aquello en lo que se medita. Técnicas de respiración. Haz todas las respiraciones en números pares, repitiendo mentalmente una afirmación y guardando la atención en la presencia Yo Soy. Visualízate dentro de un sol de oro. No exageres la amplitud de los tiempos de inspiración o expiración. Haz los ejercicios con regularidad, pero con ponderación. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy luz. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy el aliento equilibrante. Yo soy el aliento equilibrante. Yo soy el aliento equilibrante. Respiración equilibrante. Inspirar por el orificio izquierdo, diciendo la afirmación. Guardar la respiración repitiendo la afirmación. Expirar por el orificio derecho, diciendo la afirmación. Permanecer vacío, repitiendo la afirmación. Después, invertir la operación. Respiración energética.
Inspirar profundamente sin enunciar la afirmación. Enunciar la afirmación, guardando el aliento. Expirar como si se quisiera silbar, pero sin hacerlo. Sin dar la afirmación. Enunciar la afirmación quedando vacío. Respiración rítmica. Inspirar dando la afirmación. Guardar el aliento dando la afirmación. Expirar dando la afirmación y permanecer vacío dando la afirmación. Directivas prácticas para la armonía en el cuerpo físico. 1. Beber un vaso de agua pura, cargada cada mañana, empleando esta fórmula sagrada. Yo soy la presencia que carga este agua con la esencia de vida que yo absorbo, que renueva mi cuerpo en una perfecta salud, una eterna juventud y belleza. 2. De pie, con la mano izquierda en el aire, con la palma hacia arriba, pasar la mano derecha sobre el abdomen, subiendo por la ingle izquierda hasta la cintura y descendiendo hacia la ingle derecha, visualizando la energía electrónica azul saliendo de los dedos y que normaliza el trabajo del tubo digestivo por la radiación del amor divino. 3. Estupefacientes, narcóticos, alcohol, tabaco, carnes y pescados, ajo y cebollas. No hay que hacer uso ni de demasiada sal, ni de demasiada azúcar, ni café, ni té fuertes. Todas las sustancias antes mencionadas deben eliminarse por orden de importancia. 4. Bendición del alimento. Oh poderosa presencia, acepta este alimento, transmútalo por el poder de tu llama violeta y cárgalo con la esencia de la vida por tu llama oro. Haz que estos alimentos perfeccionen nuestros cuerpos en el instante mismo y danos la ascensión en esta vida misma, sin pasar por el cambio llamado muerte. Bien amado Maha Chohan y grandes seres que dirigís los poderes de la naturaleza, todos los seres de los elementos, vosotros, nuestros hermanos y hermanas que habéis cooperado a la producción de estos alimentos, os amamos, os bendecimos y os damos las gracias. Bien amada presencia, da a nuestros hermanos unos alimentos tan buenos como los nuestros, o mejores, si así lo desean. Y haz que reconozcan que tú eres el donante, y danos a todos la victoria de la ascensión en esta vida misma, sin pasar por el camino llamado muerte. Gracias, todo está cumplido. Instrucción sobre el astral. En todo lo que está en relación con el mundo astral hay un elemento de deseo humano. A menos que se rehúse todo contacto con el mundo astral, es decir, con los 7 planos de manifestación formal, sutil, situados entre la tierra física y el plano electrónico o crístico. Estáis expuestos al peligro de abandonar la ejecución de decisiones excelentes que hayáis tomado, porque hay en estos planos astrales fuerzas infinitamente más sutiles que en el mundo exterior. Algunos creen que hay fuerzas buenas en el astral, pero yo os afirmo que jamás fuerza buena alguna ha venido al mundo astral. Toda buena fuerza que parece venir de allá debe pasar a través de estos planos, perforando su propio túnel de luz protectora y aislante. ¿De qué está constituido el mundo astral? Solo hay un lugar en que la creación humana, indeseable, pueda alojarse, es decir, en los planos contiguos al plano físico, o sea, en las esferas astrales. Y en efecto ahí es donde se encuentra relegada toda la actividad indeseable, toda la acumulación de discordia
generadas por la humanidad durante los siglos pasados. Por este hecho, es evidente que nada bueno viene jamás de un contacto cualquiera con las esferas astrales. Nada tienen de común absolutamente con el Cristo. Hay una diferencia tan grande entre las esferas de manifestación astrales y lo que algunos han llamado la estrella astral, como la que hay entre la oscuridad y la luz. La así llamada estrella astral es un malentendido. El verdadero nombre es estrella astrea. Esta no es un plano, sino una actividad de la cuarta esfera. Astrea es un ser cósmico, cuya actividad consiste en consumir las creaciones del astral y contactar con los individuos cuya atención es atraída por los mundos astrales, a fin de instruirlos y de purificarlos de todo deseo de contacto con los mundos infortunados del astral. Durante las horas de sueño, la mayor parte de las personas van a la esfera en que se encuentran los desencarnados, hasta los 2300 metros. Los planos del pensamiento en la atmósfera se superponen como sigue. 1. El plano del crimen, capa muy espesa de sustancia descalificada. 2. El plano del odio, más áspero. 3. El plano de la cólera, más espeso. 4. El plano de la crítica, juicio, condena y chismorreo, que forman una capa de sustancia descalificada muy espesa, en la que se mueve el pensamiento de un muy gran número de seres humanos, consciente o inconscientemente. 5. El plano de la tolerancia o de la voluntad de dar a todos la libertad de pensamiento y de palabra. A partir del 5º plano entramos en la luz. 6. El plano de la alegría, en que todos se regocijan de una manera indecible del reconocimiento del poder divino en todo. 7. El plano del amor puro, donde sentimos sin desprecio la presencia divina en todos. De este plano pasamos a la octava crística, que es el plano donde reina la perfección y la felicidad sin mezcla. El poder de la atención. Queridos estudiantes, que tan seriamente buscáis la luz, sabed que solo la única presencia yo soy, Dios en vosotros, es vuestra invencible protección. No disperséis vuestra atención sobre esas cosas externas tales como la astrología, la numerología, el espiritismo u otras cosas que distraen vuestra atención de vuestra poderosa presencia yo soy, que es vuestro ser real. Si confiáis siempre en vuestra presencia yo soy, ella os conducirá por caminos floridos y quedaréis envueltos en el bálsamo de su exquisito perfume, fortificados y bañados en esta paz que sobrepasa toda comprensión humana. La detención de la agitación mental os permitirá entrar en el gran silencio, donde realizaréis la unión con el yo, la presencia, yo soy, la realidad de la actividad divina. Mas, queridos amigos, debéis comprender que es imposible servir a dos maestros y, no obstante, ganar la victoria de la liberación. Vuestro libre albedrío os obliga a escoger. Si escogéis lo externo, olvidando a la invencible presencia yo soy, solo me queda envolveros con amor en mi mano de poderosa protección hasta el día en que os determinéis a volver a Dios, el único. Si optáis por vuestra poderosa presencia yo soy y os adherís firmemente a ella, entonces vuestras luchas terminarán rápidamente y viviréis dentro de una esfera de armonía y de perfección que os permitirá mirar la vida exterior con comprensión, pero sin la menor simpatía
que pueda trabar vuestro propio crecimiento espiritual. Me recuerda esto a la afirmación: buscad primero el reino de Dios y todo lo demás se os dará para su uso, bajo vuestro mandato. Este reino de Dios es vuestra gran presencia yo soy, vuestra única realidad, a quien pertenecen todas las cosas reales y manifestadas, y quien las da. No es extraño, queridos estudiantes, que un ser humano pueda estar tanto tiempo en el desierto de la discordia y de las limitaciones, cuando tiene contentamente cerca de sí a esta maestra presencia luminosa, esta presencia que espera que la atención se vuelva a ella, permitiéndole que os inunde toda perfección manifestada. Debe comprender el estudiante que no se puede dividir la atención entre las cosas externas y la presencia yo soy, porque una casa dividida contra sí misma se arruinará tarde o temprano. Toda grandeza pertenece a la presencia, y ella gobierna la forma, o al menos debería hacerlo. En ella hay fuerza, valor y poder. Si pudierais daros cuenta plenamente qué privilegio se os ofrece y cómo es posible, en un tiempo relativamente corto, ganar vuestra liberación de toda limitación. La diferencia entre compasión divina y la simpatía humana es tan grande como la diferencia entre la luz y las tinieblas. La compasión divina tiene la atención del estudiante anclada en la poderosa presencia yo soy, llamándola en acción para producir la perfección. En la simpatía humana la energía surge descalificada por el sentimiento de la imperfección y no hace sino intensificar la imperfección ya existente. ¿Qué es la simpatía? No es sino un acuerdo, una aceptación de la imperfección. Hagáis lo que hagáis, estad en guardia ante la simpatía humana. No os dejéis deslizar en las arenas movedizas, sino permaneced conscientes de vuestras alas, que puedan elevaros por encima de toda destrucción. No juzguéis a nadie, en absoluto. En cambio, penetrad gozosamente en la radiación de vuestra presencia yo soy, y todas las cosas manifestarán la perfección. Visualización de la armadura de luz. Queridos hijos de la luz, llamad a vuestra poderosa presencia yo soy y a los maestros ascendidos, a fin de que os revistan con su armadura de luz, que es tan real y tangible como vuestros vestidos. Es esta una condensación de sustancia electrónica pura que viene del corazón de vuestra presencia yo soy, y está cargada del entendimiento divino de los maestros ascendidos para daros una protección invencible y eterna. Los maestros os piden que os visualicéis en esta armadura de luz cristalina. Este vestido de las esferas superiores es similar a la armadura de los caballeros de las cruzadas. Comprenden igualmente el casco con visera. Los maestros se revisten con esta armadura cuando van a los mundos del astral para liberar a los que allí se encuentran aprisionados. Los seres siniestros sienten un invencible temor por la luz blanca, resplandeciente, irradiada por esta vestidura. Saben que ha llegado su fin. Con la visera baja y la flamígera espada azul en la mano, el maestro se hunde en las tinieblas del astral con la rapidez del rayo y secciona los tentáculos de los individuos viciosos que aprisionan a los desgraciados caídos en sus espejismos. Hasta los 2300 metros, la atmósfera se encuentra oscurecida, no solamente por el número considerable de almas desencarnadas
que no pueden salir de la tierra a causa de sus deseos materiales no saciados, sino también por las formas, pensamientos creadas por el conjunto de la humanidad ignorante y rencorosa. La presión de esta energía descalificada es la causa de todas las desgracias de la humanidad. Las condiciones atmosféricas externas, las epidemias, el estancamiento de los negocios, los numerosos casos de enajenación mental y las enfermedades incurables. Solo los seres que conocen la técnica de la armadura de luz pueden aventurarse sin peligro para ellos mismos en estos dominios del psiquismo para ayudar a las almas que allí vagan. En nuestra vida cotidiana pasamos constantemente junto a desencarnados y bajas formas pensamientos. Para permitir que nos protejamos contra estas vibraciones indeseables, los maestros nos explican la visualización de la armadura de luz. Cada mañana, al vestiros, veos dentro de esta armadura de luz cristalina. Reanudad vuestra visualización antes de meteros en la cama, fin de que vuestro entendimiento, al salir del cuerpo físico en uno de vuestros cuerpos más sutiles, pueda alcanzar el círculo electrónico del Sol o cualquier otra esfera de luz, sin quedar aferrado por los individuos o las formas viciosas del astral. Evitaréis así la fatiga de sueños incoherentes o de pesadillas. Por nuestras llamadas al Arcángel Miguel y sobre todo al Maestro Astrea, podemos obtener la purificación de la tierra y de su atmósfera, para el mayor bien de las almas a la deriva y de la misma humanidad. Esta visualización debe hacerse de pie. Visualización de la presencia luminosa. La visualización de la presencia luminosa de Jesús o de otro maestro ascendido es el medio más poderoso que permite crear un foco por el que la conciencia del maestro ascendido puede obrar en la experiencia física de un individuo, de una nación, de la humanidad o de la tierra misma. El poder que el maestro puede concentrar en su presencia luminosa es irresistible porque es la operación de una ley inflexible que no ha sido explicada en el mundo exterior. La imagen de Jesús o de otro maestro debe tenerse con claridad en la mente. El cuerpo de sustancia blanca centelleante, emitiendo largos rayos de luz chispeante continuamente y penetrando en la persona, el lugar o la condición que debe tratarse. Esta imagen constituye una copa en la que el maestro concentra sus rayos, que son una actividad todopoderosa, porque están constituidos de la sustancia energizada y cargada por la conciencia divina del maestro, que les da la cualidad requerida para producir una acción instantánea y sostenida. El color de los rayos puede variar según el resultado de lo que se desea obtener, pero quedando el cuerpo del maestro siempre blanco centelleante. Para producir el sentimiento de amor divino, de paz, de quietud, de comodidad, es necesario ver los rayos como de oro líquido, chispeando si se necesita mucha energía, opacos si se necesita la cualidad calmante. Tal es el caso en la curación de los niños. Para difundir la compasión divina, ve los rayos de una rosa delicada, irisada de oro, como en el nácar o en los últimos resplandores de una hermosa puesta de sol. Cuando se busca una actividad purificadora, tanto en el cuerpo físico como en los sentimientos o los pensamientos, se visualizan los rayos de un violeta luminoso e intenso, tales como la luz reflejada por un diamante puro o el neón. Los rayos luz eléctrico aumentan la energía. Es necesario siempre calificarlos de amor divino. El rojo o el negro jamás se emplean por los maestros ascendidos. Es un signo infalible
que permite reconocer el género de fuerza utilizada. El empleo de la energía divina para curar cuerpos sin aportar la iluminación al espíritu atrae siempre sanciones sobre el que lo hace. El que emplea su don de curación con un fin lucrativo lo perderá e incluso será forzado a salir de su propio cuerpo físico al ayudar a los que sufren a pensar correctamente, a purificar sus sentimientos y sus acciones. Se elimina la causa del mal y se obtienen curaciones permanentes. Al visualizar la imagen de un maestro ascendido, debe verse considerablemente más grande que el paciente o la condición a tratar. Debe mantenerse la imagen el tiempo suficiente para que el paciente o la condición sean como absorbidos por la imagen del maestro. Si se trata de una localidad, de un país o del planeta, ve la imagen del maestro en proporciones gigantescas en un globo o sol de oro chispeante, de donde parten rayos de una luz azul-violeta, como relámpagos, y formando una cúpula por encima de la condición a tratar. Se puede igualmente ver la presencia luminosa de un maestro ascendido en miniatura, en un sol de oro en medio de la frente, entre los ojos. El hábito de esta visualización sobre nuestra propia frente o la de nuestros interlocutores constituye para nuestra mente una protección todopoderosa contra las sugestiones o tentaciones hipnóticas del exterior. Es imposible sobreestimar el poder de la visualización de la presencia luminosa. Es una actividad trascendente que produce resultados milagrosos. El que toma el hábito constante de practicarla constata que, por esta práctica, puede controlar a las personas y las circunstancias y que se convierte en un foco, un centro de radiación que difunde silenciosamente la armonía, el amor y la perfección a su alrededor. Instrucción concerniente al servicio. Por Nada, hija de Mars y por Saint Germain. El privilegio de servir a la humanidad es una gran bendición, pero el primero y más grande servicio divino es el de reconocer y aceptar plenamente a vuestra poderosa presencia Yo Soy, su llama en vuestro corazón y su gloria por encima de vosotros. Las ideas que del servicio se hace la gente son erróneas. Muchos actos considerados como servicio no son sino esclavitud impuesta por los sentidos de uno mismo o de los demás. La realización de actos físicos para satisfacer o halagar los deseos o las necesidades del yo externo no es servicio. No lo ha sido y no lo será jamás. Os ruego que abandonéis esta falsa idea de servicio, porque os digo francamente, y en verdad, que esto no es exacto. El primer servicio para todo ser humano es la alabanza y la adoración del yo divino, la presencia de Dios en el corazón de cada individuo, guardando constantemente la atención de la mente inferior sobre la presencia Yo Soy. Esta llegará a levantar el entendimiento humano a la plena aceptación del supremo poder conquistador anclado en la forma humana que después de todo es divina. Si en los servicios que queremos prestar a nuestro prójimo olvidamos guardar nuestra atención fija en nuestra presencia Yo Soy, fuente del amor divino, entonces hemos perdido en gran parte nuestra energía. Si todo nuestro tiempo está embargado por el trabajo para satisfacer las necesidades de los sentidos y no se presta atención alguna al manantial, a la presencia Yo Soy, que produce todo lo que tenemos necesidad, entonces hemos fallado la finalidad de la existencia. El único servicio real es el de guardar la atención sobre la presencia Yo Soy y aceptarla con tan firmeza que la mente exterior vibre al unísono con ella. En este momento los actos de la vida cotidiana devienen con toda naturalidad el servicio divino perfecto del momento presente. De esta manera,
el gurú interior, la presencia yo soy, dirige la actividad exterior y el plan divino se cumple. Antes de haber recibido la iluminación, el yo externo desea mostrar sus capacidades, pero todos estos afanes humanos están predestinados al fracaso, y bajo el choque producido por el hundimiento de sus vanas tentativas, el pobre yo humano se despierta y termina por mirar hacia lo alto, hacia el manantial del poder que había olvidado o voluntariamente rechazado. Nuestro libre albedrío nos obliga a escoger entre los titubeos del intelecto o las directivas divinas de nuestra gran presencia yo soy. Jamás la presencia se impone. Espera a ella que le invitemos a tomar posesión de su templo. Cuanta más alegría pongamos en la aceptación de nuestra presencia yo soy, más rápidas serán las manifestaciones de su poder. La aceptación de la presencia debe ser firme. Debe fijarse la atención en la presencia todo el tiempo y con la intensidad suficiente para despojar al yo externo de todas sus pretensiones al poder. El yo externo no puede negar el hecho de que toda la energía que emplea, en general, para crear sus propias desgracias, le es dada por la presencia yo soy. Jamás permitáis que vuestras ocupaciones profanas os priven del tiempo necesario para comunicaros con vuestra divinidad. Sin compartir y con la suficiente duración para darse cuenta de que vuestra presencia os guiará hacia el verdadero servicio y os hará que hagáis lo que debe hacerse. Ahí tenéis la verdad en lo que concierne al verdadero servicio. No tendréis otros dioses que yo. Tu presencia yo soy es el primer mandamiento y el cumplimiento perfecto de la ley. Vuestra propia divinidad debe tomarse en consideración ante todo. Conviene darle vuestra constante adoración. Este acto elevará vuestra conciencia al plano en que seréis fortificados y capacitados para prestar ayuda a millares de seres. Ninguna acumulación de servicio da un provecho permanente, en tanto que la individualidad no ha aceptado primero y dado adoración a su propia divinidad, la poderosa presencia yo soy. Los que desean servir a la luz y hacer realmente el bien deben comprender esto primero. Los estudiantes dicen: si yo tuviera dinero, ¿cuánto bien podría hacer? Eso es una ilusión. Cuando la unidad o la unión con la presencia yo soy se haya realizado, vendrá para el servicio todo el dinero necesario y nada en el mundo podrá impedirlo. Instrucción concerniente a la diferencia entre Om y I Am. Saint Germain. La expresión oriental para yo soy es Om. Más o menos es lo mismo que I Am, como significación para el mundo occidental. I Am significa yo soy, en inglés. En lo que me concierne, prefiero con mucho la expresión yo soy porque esta significa claramente Dios en acción en el individuo. Om, siguiendo la comprensión oriental, significa una presencia universal y no da al discípulo una idea tan exacta de la presencia divina yo soy, obrando a través de las individualidades. Esta diferencia en la comprensión explica las condiciones sociales que existen en la India. Centenares de millares de seres, a causa de la confusión de las castas, han caído en el error consistente en creer que la entonación Om es lo único necesario en su vida. Cierto es que el empleo de Om produce una actividad en numerosos casos, pero Om tiene por consiguiente pocos efectos prácticos. El método de los maestros ascendidos a través de las edades, desde tiempo inmemorial, ha sido el empleo consciente de la presencia yo soy. Es preciso reconocer
y aceptar plenamente a Dios en acción en el individuo, atrayendo así siempre más la plena actividad inteligente de la presencia divina en el hombre. La más simple y la más poderosa afirmación que puede hacerse es yo soy. Al mismo tiempo, es necesario recordarse que yo soy aporta consciente o inconscientemente la plenitud de la energía divina en acción a nuestra vida. Emplead siempre yo soy y no OM. Diferencia entre la oración y la llamada consciente o decreto. Saint Germain. Atraigo de nuevo vuestra atención sobre el hecho de que es absolutamente necesario llamar a la poderosa presencia yo soy conscientemente en acción, porque esta llamada da a los maestros, a las legiones de la luz y a los ángeles el derecho, la autoridad de prestar el servicio pedido, porque toda llamada hecha a la presencia yo soy debe ser ejecutada. La antigua idea de plegaria u oración, que ciertamente es bella, está lejos de tener la eficacia de estas llamadas conscientes a la presencia yo soy, que son millares de veces más poderosas porque millares de discípulos las repiten cada día. La oración dirigida a Dios, como una presencia universal, contiene generalmente una forma de duda, una incertidumbre. Se espera recibir una respuesta a la oración, mientras que en la llamada consciente o decreto vibra de certidumbre absoluta de que el resultado se manifestará, puesto que es el Cristo, Dios en nosotros, quien expresa la voluntad divina por la boca de su vehículo físico. Significación exacta de la palabra alma, dada por el gran maestro de Venus, Victory. Todos habéis oído la oración de los tiempos pasados. Dios, salva mi alma. Ahora bien, el alma es vuestro cuerpo de deseos, vuestros sentimientos humanos, vuestro pasado. Es como decir pasivo. Es, en suma, eso que ha creado toda la discordia que os perturba en tanto que individuos. La palabra alma, como se emplea corrientemente, no es por consiguiente y en manera alguna un sinónimo de la palabra Dios. La palabra alma debe reservarse para designar toda la energía descalificada, todo el psiquismo, toda la creación humana. Dios en el hombre, el Cristo, es la presencia de vida, la poderosa presencia yo soy. No tenemos por qué ocuparnos en detalle y constantemente en nuestra alma, de nuestro pasado. Pongamos todo esto en bloque en la llama violeta, que es la gracia, la misericordia divina. Perdonémonos y perdonemos a toda humanidad los errores del pasado acusados por nuestra ignorancia, de las leyes divinas de la creación, las leyes del empleo de la energía y seamos al fin libres. El círculo y la cúpula de llama azul. Sanat Kumara. La discriminación es una de las más indispensables cualidades para un estudiante yo soy. Que vuestro entusiasmo no os arrastre a contactar acumulaciones de fuerzas destructivas que se desencadenen contra vosotros mismos. ¿No es esto indispensable? La verdad concerniente a esta presencia yo soy y a la actividad de Saint Germain puede y debe ser presentada por el poder del amor divino. Haced todo vuestro trabajo, tanto individualmente como en grupo, siempre envueltos en vuestro círculo de la llama azul. Estáis en este círculo de llama azul. Si pudierais ver este círculo de fuego, que es la llama azul, quedaríais extasiados. Sed siempre conscientes de que este círculo está ahí, invencible, alrededor de vuestro tubo de luz. Es una actividad diferente y aunque las dos sean protectoras, el muro de la llama azul es una actividad específica de esta protección. El gran Sanat Kumara recomienda especialmente la visualización de una cúpula de llama azul por encima de todo lo que tiene conexión con nuestra actividad yo soy. Esta cúpula de llama azul de la presencia y los maestros ascendidos proyectan a nuestra llamada
e impide que nos toque la discordia, las limitaciones o imperfecciones. Vean, saliendo de esta cúpula, el dinero, los locales, todo lo que es deseable para el servicio de la luz, no solamente para nuestra actividad, sino para toda la humanidad. Instrucción concerniente a los colores. El empleo de la acción vibratoria de los colores es extremadamente importante para vuestra felicidad, vuestra salud, vuestra prosperidad y vuestra protección. La luz, la gloriosa luz blanca, es la pureza y el poder de la vida. Los colores claros y brillantes irradian más luz y por consiguiente más perfección. Ningún ser humano en la tierra puede esperar el goce de la felicidad, de la salud, de la prosperidad o de la perfección en la mente, el cuerpo y las actividades. Si se viste habitualmente de negro, de rojo o de otro color apagado o desunido y desbalanceado. La tasa vibratoria de estos colores es destructiva para el cuerpo de deseos y atrae las mismas vibraciones destructivas de la acumulación discordante masiva de toda la humanidad. La luz es vida. La luz es salud. La luz es prosperidad. La luz es protección. La luz espiritual, mental y física es lo que todos desean y a la que todos aspiran. Los bebés y los niños pequeños son muy sensitivos a los colores y con frecuencia las personas vestidas de negro, rojo u otros colores destructivos los aterrorizan. Rodeando a los niños de los colores oro, rosa, violeta, azul, claro y blanco, se les hace armoniosos y se les puede dirigir fácilmente. Las opiniones y teorías corrientes en lo concerniente a los colores no cambian la ley poderosa de energía y de vibración. La luz clara y brillante es más alta en vibración y excluye la imperfección. Solo después del gran cataclismo de hace 80.000 años, la humanidad conoce y emplea el rojo y el negro. Cuando se llama a los grandes seres para que obren en ciertas circunstancias, siempre emplean su ciencia de los colores para protegerse, recubriendo el plexo solar y el vaso de placas especialmente cargadas. Las vibraciones de la fuerza siniestra jamás os tocan en estos puntos, y muy especialmente en el plexo, que es la puerta abierta de nuestro cuerpo de deseos. Protejámonos, por consiguiente, empleando para nuestros vestidos y en nuestros ambientes interiores solo colores constructivos, luminosos. El gran director divino dice textualmente: ciertas personas dicen, esto no me concierne, yo no tengo necesidad de la llama violeta, yo no tengo miedo al negro o al rojo. Puede ser que no tengáis miedo a un tigre, no obstante este es muy capaz de haceros pedazos. Queridos hijos de la luz, ¿cuál puede ser la causa de las desgracias de la humanidad durante centenares de millares de siglos? Al principio fue naturalmente la propia discordia de los humanos. Mas cuando hubieron generado una cierta cantidad, tomaron contacto forzosamente con todas las vibraciones discordantes correspondientes. El negro representa la muerte, el rojo la cólera intensa. Y cuando estáis discordantes, aceptáis estas vibraciones. Por la esclavitud y la dictadura de la moda y de la sociedad, continuáis empleando estos colores. Desgraciadamente, no es posible escapar a las consecuencias. Qué lástima, cuando nosotros, seres perfectos y poderosos, echamos una ojeada sobre la vida social, plena de orgullos y arrogancia, decimos, ¿cuándo despertarán? No hablo de todos, pero algunos exageran su arrogancia. No condescenderían ellos a asistir a este servicio, por temor de que algunos de su círculo los vieran. Pero yo, un ser puro y magnífico, la autoridad y el gobernante de la corriente de la vida de la humanidad, yo vengo para asistiros. La gran diosa de la pureza ha salido de gran silencio a fin de ayudar a purificar a estos humanos que en su orgullo y arrogancia dicen: no podemos perder nuestro tiempo con pretendidos maestros ascendidos a esta así llamada poderosa presencia yo soy.
No tenemos ninguna prueba de su realidad. ¡Qué locura! ¡Qué puerilidad! Un día la vida les dirá: al presente habéis agotado todos vuestros recursos. ¿Qué vais a hacer? Habéis derrochado vuestras posibilidades. Cada ser humano incorporado actualmente está en la bifurcación de dos caminos. Ya no se conceden otras incorporaciones para escoger. Necesario es decidirse ahora en los meses venideros. Pensáis que no conocemos la ley que gobierna esta tierra y a cada ser que la habita, cuando hemos dado obediencia a esta ley a fin de poder aplicar su poder invencible. Dudáis en conformaros a unas pequeñas reglas de vida que se os explican, mas nosotros damos obediencia a las grandes demandas y mandamientos cósmicos. El foco central de inteligencia y de vasta radiación de este sistema de mundos no es un mito, y es la primera vez desde hace mucho tiempo que la atención está fija en América. Llevar el color propio del día. Con el fin de recordar a los estudiantes, yo soy, a que acepten el amor, la radiación, el poder, los milagros y las bendiciones especiales que los maestros ascendidos difunden a través de cada color, que se lleve el color del día. Cada color es un foco de concentración especial para la cualidad que la poderosa presencia yo soy y los maestros ascendidos difunden siempre a través de las llamas y de los rayos de luz que dirigen. Así pues, si llevamos los diferentes colores indicados en la carta y el cuerpo causal, vierte su amor en el color apropiado cada día, se establece un equilibrio en todas las cualidades que los maestros ascendidos saben que nos son necesarias para curar, proteger y forzar la victoria, para que se manifieste en nuestro ser y en nuestro mundo para siempre. Cuando todo el grupo está vestido del mismo color, puede ser aumentada la intensidad de la radiación. La fuerza viva es mayor. Puede darse un mayor poder en respuesta a los decretos para asistir a los bien amados países de cada uno de nuestros seguidores y traer la paz al mundo. La ley de energía y de vibración es la ley de causa y efecto y no comete errores. Cuando las gentes no quieren obedecer a esta ley, significa esto que no desean otra cosa que la discordia y la destrucción en sus propios seres y mundos. Los maestros ascendidos nos han hecho el don más divino de toda la eternidad, la mayor bendición de toda vida, por doquier y siempre. No hay compensación para este don. Se otorga bajo las condiciones fijadas por los maestros ascendidos y no según los deseos de seres no ascendidos. Si esperamos ser liberados por la bien amada poderosa presencia yo soy y por los maestros ascendidos, no puede venir nuestra libertad sino de conformidad con las directivas de los maestros ascendidos, porque ellos solo son eternamente maestros, dado en amor y obediencia al servicio de ellos para siempre. Yo soy su mensajero. Mr. Ballard. Prácticas. Lunes, dorado. Martes, rosa. Miércoles, blanco. Jueves, verde. Viernes, oro rubí. Sábado, violeta. Y domingo, azul. En nuestro servicio estas cosas son a veces poco practicables. Así que preconizo siempre el blanco, que permite o deja pasar cualquier color. No queremos establecer diferencias sobre rayos y días. Las prácticas son solo eso, ejercicios. ¿Qué dice nuestra amada presencia interna acerca de cómo ponerlos en práctica? Hay muchos estudiantes que trabajan durante un tiempo con una sola llama o rayo, y debido a esa concentración han conseguido resultados sorprendentes. Las dudas, discusiones o rechazos no son parte del camino hacia la presencia mágica. La línea del corazón es la que mide y ve. Sabemos que el amor une todas las dimensiones, todas las cosas. Es nuestro diálogo permanente con la vida que está en continuo fluir. Instrucciones sobre el uso del tabaco, el alcohol
la carne y la actitud sexual. Sanat Kumara. Con frecuencia, la humanidad rehúsa conformarse a ciertas simples reglas de vida. Pero esta obediencia permite la purificación y el afinamiento de la estructura cerebral. Ciertos hábitos impiden que el ser humano capte las actividades que tienen una cierta altura vibratoria. Esta receptividad daría el saber y los conocimientos que la humanidad busca. Millares de seres han tratado de conocer las leyes de la vida, pero han persistido en vivir en los hábitos que han provocado la densidad de la estructura cerebral, que es un obstáculo para la visión de la verdad. Os digo, mis bien amados, que el uso del tabaco, en cualquier forma, deposita una secreción en el cerebro que impide su afinamiento más allá de un cierto límite o una cierta medida. El uso de la carne llevará vuestra estructura atómica al sentimiento del miedo. Si disipáis vuestra energía sexual para la gratificación de los sentidos, entonces os priváis de la energía de vuestra presencia, de la que tenéis necesidad para persistir en llamar a vuestra presencia en acción con valor y fuerza, hasta que sea disuelta vuestra acumulación destructiva. Sabed que en la energía sexual que la humanidad disipa se encuentra fuerza, valor y confianza. Los que disipan esta energía devienen medrosos, débiles, desconfiados y suspicaces. Habiendo tomado la fuerza siniestra el dominio sobre ciertos individuos y organismos, ha tratado de hacer creer a la humanidad que la actividad sexual está permitida para diversión y que se puede usar así, y no obstante alcanzar la perfección. Esto es falso y trágico para la humanidad. Os digo esto con el poder de la radiación de que dispongo. Si el deseo sexual es fuerte en ustedes, no lo combatáis, sino decid simplemente: poderosa presencia yo soy, desembarázame de este deseo y reemplázalo por tu satisfacción y tu perfección. Repetid esta llamada y continuad viendo con serenidad, y un día advertiréis que el deseo está disuelto. Lo mismo para el uso del tabaco, de la carne y del alcohol, etc. Se permite la actividad sexual para la procreación, incluso si se ha alcanzado un alto grado de realización espiritual. Pero es el derroche de esta energía lo que resulta trágico. Mi bien amados, por el conocimiento de vuestra presencia yo soy y el uso de la llama violeta, vuestra victoria es cierta, si queréis prestar obediencia a estas simples reglas de vida. Instrucción concerniente a la actividad sexual. El puro amor divino no desciende jamás más bajo del corazón. El amor verdadero no necesita contacto sexual de clase alguna. Los grandes maestros ascendidos están siempre prestos a asistir a los que quieren conformarse con las directivas dadas. Haced una llamada mental a uno de los maestros ascendidos y recibiréis siempre ayuda. Práctica. Emplead las afirmaciones siguientes. Yo soy la presencia gobernando esta energía, y yo soy el poder que la resucita y la transmuta, y esta actividad es permanente. Yo soy la presencia realizando esto, y esto está hecho ahora, porque la actividad divina es instantánea. Limpieza y aliento. Saint Germain. Si deseáis nuestra radiación y nuestra asistencia, no absorbáis cebollas, ajo, ni alcohol, ni tabaco. No queremos ni podemos intensificar la energía en vosotros ni alrededor de vosotros cuando tales emanaciones están en la atmósfera. Habéis de saber que las entidades desencarnadas gustan de estos olores.
Esto es lo que les atrae porque vienen de la esencia de la emanación de vuestros cuerpos. La verdad en lo que concierne a la reacción o acumulación destructiva. Karma. El corazón de diamante, el yo divino, la poderosa presencia yo soy, se interesa menos en la manera en que llegamos a una realización dada que en el hecho de la realización. En todo lo que se ha dicho y escrito concerniente a la reacción, acumulación destructiva, hay poco de verdad y muchos errores. El resultado es que los que creen en ello están asustados y confundidos, y en una situación mucho peor que si no hubieran nunca oído hablar de la cuestión. Existe ciertamente la ley de causa y efecto, pero a menos que haya intención deliberada de dañar a una persona o a una cosa, el que engendra la causa no es en manera alguna responsable del efecto. La gran ley de amor producirá el ajuste necesario. Nada de esto, sin embargo, protección a los que se dejan llevar por accesos incontrolados de odio o de malicia, que hacen daño a su prójimo o a sus bienes. Tendrán que hacer reparación completa, mas no es necesariamente en actos físicos, porque la gran ley cósmica dispone de innumerables vías y medios para hacer justicia. ¿Cuántos seres sinceros sufren por esta falsa comprensión de la ley de causa y efecto? Les sería suficiente invocar la ley del perdón, alabar a los que creen haber causado mal, y quedarían inmediatamente liberados de circunstancias que les abruman, mala salud, depresión, miedo, pena o fracaso en lo que desean realizar. Cada noche, antes de dormiros, elevad mentalmente vuestros brazos hacia la presencia del corazón de diamante, vuestra bienamada presencia yo soy, y pedid que ella os muestre cómo podéis reparar todo el mal que habéis hecho intencionadamente a quien o a lo que sea durante vuestra peregrinación en la tierra o durante vuestras vidas anteriores. Porque os aseguro que habéis tenido centenares de vidas en esta esfera terrestre. Si la vida parece dura a algunos es porque no saben o no recuerdan haber creado en el pasado causas de las que tienen que sufrir los efectos actualmente. Llamad a la ley del perdón en acción. Reconoced que estáis en estado de gracia, es decir, haced uso de la llama violeta. Expresad el puro amor de los maestros ascendidos y os sentiréis libres y desprendidos de estas reacciones, de esta acumulación en gran parte imaginaria. Desde hace medio siglo, tanto y tanto se ha escrito sobre este tema, que quiero ayudar a aclarar la situación y quitar toda falsa comprensión. El que ha odiado y los demás han engendrado ciertamente causas que tomarán retribución, pero yo os aseguro que, incluso en este caso, mucha de esta acumulación puede disiparse y consumirse rápidamente llamando a la ley del perdón en acción, aceptando que estáis bajo la gracia divina, bajo el amor de vuestra presencia yo soy, el puro amor divino, el disolvente universal. El miedo a la reacción ha engendrado muchas reacciones inútiles. Todo esto puede barrerse haciéndose consciente y aceptando que la ley del perdón está en acción en vuestras vidas. Muchos seres, después de haber prestado servicio, se inquietan, se preguntan si todo ha sido bien hecho, si no habrá faltado hacer esto o aquello. Si vuestros motivos, vuestra intención es buena, sois absolutamente libres, incluso si algún otro interviene y cambia el efecto. Cuando personas malintencionadas hacen soportar a inocentes las consecuencias de sus propios errores, entonces estos seres hacen más que doblar las reacciones de las que tendrán que soportar el choque de retroceso.
porque nada puede impedir que la reacción se haga sentir para aquellos cuya intención es mala o que con propósito deliberado quieren dañar a los demás. Esta energía descalificada debe ser tratada, pero incluso en este caso, un arrepentimiento sincero ayuda a hacer mínima la reacción, porque esto invierte la corriente en una cierta medida. Invocando la ley del perdón, alabando y bendiciendo a los que se ha herido o a quien se ha hecho mal, vuelve a la vida la paz y la armonía. Bien amados, hermanos y hermanas, si parece que repito lo mismo, lo he hecho intencionalmente, a fin de que esta cuestión quede clara y evitar que pueda ser mal interpretada. Es necesario recordar que toda expresión física es transitoria, pasajera, y que solo la esencia del bien realizado es duradera y permanente. Poco importa lo que hayamos hecho cuando nos decidamos volver a la casa del Padre, que no está hecha con la mano del hombre. Encontraremos siempre la presencia del corazón de diamante, el poderoso Yo Soy, presto a acogernos con los brazos abiertos, deseoso de elevarnos, de hacernos trascender los 5 sentidos a tal punto que todo deseo de lujuria, de odio, de envidia, de celos o de condena sea borrado de la conciencia para siempre. Aprended desde ahora que la gran luz que percibís en la casa del Padre contiene infinitamente más alegría que los pobres placeres de los sentidos, que no son sino cortezas. Mis bien amados, entrad en esta gran luz para siempre por encima de la ley de acción y de reacción. Si hay una apariencia de falta de éxito, una falta de medios financieros u otra, no tardaréis en ver a vuestra bien amada presencia Yo Soy, extraer de sus tesoros y daros en tiempo oportuno el uso de su opulencia para bendecir, curar y hacer felices a todos los que están prestos a aceptar la presencia Yo Soy y a vivir esta realidad. Bien amados, tal es el reino de los cielos. El ideal de servicio. Nuestro primer servicio es hacia nuestra divinidad, el gran maestro que anima la forma externa. Cada forma humana tiene su divinidad propia y no se puede por consiguiente hacer llamadas a nuestro servicio más allá de un cierto límite. Nadie puede dar en servicio más sustancia, energía o poder del que puede obtener de su presencia para tener su forma en armonía, salud y poder. Cuando damos hasta el punto de vaciar de nuestras formas, retrasamos nuestro progreso, haciendo que se retrase el momento de entrar en la gloria y la belleza que se nos destinan. Si los maestros ascendidos hubiesen dado más energía y fuerza de las que pueden generar, no habrían podido realizar la ascensión. Incluso ahora, si los maestros, en un impulso irresistible de servir, diesen radiación sin medida, serían rápidamente atraídos a la atmósfera terrestre. Todos los seres, incluso en el estado ascendido, tienen necesidad de periodos durante los que la atención permanece fija en el más alto centro divino, el corazón universal, el gran sol central, del que la presencia Yo Soy es una parte. El Yo divino, la presencia Yo Soy, se vuelve hacia el gran sol central, como el Yo externo se vuelve hacia la presencia Yo Soy, para recibir la fuerza, el valor, la abundancia y la perfección necesarios. Prestad servicio en la medida de vuestras posibilidades, pero sin extenuaros. Si es necesario, deteneos algunos minutos, algunas horas e incluso algunos días. Depende esto de la profundidad de vuestro contacto, de la unión con vuestra presencia Yo Soy. Recargad vuestro cuerpo y vuestra copa, el Santo Grial. El servicio real está constituido por los momentos de atención indivisa dados al Yo divino, la gran presencia Yo Soy, porque sin esto nada tenemos para dar.
puede prestarse más servicio permanente elevando en conciencia un deseo o una persona al corazón de vuestra presencia yo soy, guardándolo allí durante una hora de contemplación, más bien que luchar durante semanas en la conciencia exterior. El deseo de servir puede llegar a ser tan tiránico como cualquier otro deseo, porque el deseo no respeta a la forma. Vacía su instrumento o canal sin la menor consideración, porque el deseo no es otra cosa que la fuerza puesta en movimiento. Contrariamente a lo que se piensa, la actividad exterior no es sino una muy pequeña parte del servicio, salvo si el canal o instrumento está en concordancia gozosa, armoniosa y positiva con el maestro interior, la presencia yo soy. La sabiduría divina debe gobernar la actividad externa en otro tiempo. Es necesario tomarse el tiempo para guardar la atención sobre el yo divino. El mayor don hecho al alma es el cuerpo, el templo del más alto Dios vivo. Se irradia mucho poder hacia la humanidad para permitir el servicio, pero los que sirven deben ser prudentemente dirigidos. El deseo excesivo de servir puede llevar a un agotamiento sin beneficio real para nadie. Debemos primero hacernos conscientes de la energía divina, ilimitada, difundiéndose a través de nosotros, y entonces todo sentido de fatiga o sentimiento de hallarse extenuado se desvanecerá de nuestra conciencia. Tomad todo deseo de realización en el corazón de la presencia yo soy y el maestro interior, escuchando en secreto. Os recompensará abiertamente, manifestando vuestro deseo físicamente. Que la perfecta salud, la abundancia divina del dinero, de armonía, de felicidad y de iluminación sea vuestro patrimonio para siempre. Saint Germain. El poder de visualización. Si no aceptamos que la verdad está en nosotros, no tenemos ninguna posibilidad de comprender la verdad que se nos expone. Es indispensable darse cuenta de que, por la presencia yo soy en nosotros, podemos comprender la verdad que se nos da. Es recomendable guardar el silencio y esperar. Es necesario saber que, durante esta espera, es imposible que no nos sea comunicada toda verdad para la que estemos preparados. Hay una corriente de vida interior y una corriente de vida exterior, y está la única presencia yo soy expresándose interiormente. Para llegar a la solución justa en todas las cosas, es necesario mantener en la conciencia que, por la poderosa presencia yo soy, la presencia del maestro interior, conozco la verdad. Con la atención fija en esta idea, conduciremos la sabiduría divina de la presencia yo soy a que desarrolle el fin de la solución ante nuestra vida externa. La verdadera visión de la presencia es siempre realidad, porque la presencia no puede ver la imperfección, siendo la perfección la ley exclusiva de su ser. La actividad de la poderosa presencia yo soy expresa esta ley y no hay otra. Toda interrupción en la perfecta visión se debe a las nieblas de la conciencia humana que proyectan como una bruma sobre la lente interior. Persiste en la afirmación de la idea de que la visión perfecta de la presencia yo soy se expresa en toda actividad exterior. Cuando tu determinación es inflexible, tu visión quedará suficientemente clara como para permitirte descubrir toda divergencia o irrealidad que intente proyectarse por la actividad mental exterior. Desde que habéis comprendido la importancia de guardar la atención fija en la única presencia creadora, la presencia yo soy, dentro, por encima
y alrededor de vosotros, quedaréis sorprendidos de la rapidez con la que llegaréis a ser maestros de vuestra vida y de vuestro entorno. En toda acción en que el conductor tiene la visión clara, el éxito está asegurado. La visión clara y verdadera es la actividad divina, la poderosa presencia yo soy en acción. Es la expresión de la fuerza divina. Desde que se cesa de considerar la individualidad exterior como el poder de ejecución, la visión interior se afirma y la seguridad de la realización del plan divino inunda la conciencia. Desde que sabéis que debe hacerse una cosa, la mente externa debe tomar su partido y pasar a la ejecución. Si hay la menor duda en la mente exterior concerniente a la cosa perfecta a hacer, llamad a la presencia en acción, pidiendo más sabiduría, a fin de que solo se cumpla el plan divino. Decid: Dios, poderosa presencia yo soy, que tu sabiduría gobierne este asunto ahora. Esta afirmación hará desaparecer toda incertidumbre. No hay medio de protección más poderoso que la radiación de amor divino y la visión de perfección. Por la visión persistente de la activa perfección divina, que es la poderosa presencia yo soy, obligaréis a que se manifieste la absoluta perfección en vuestra vida y en vuestros asuntos. Para llevar a ejecución vuestros deseos, es necesario emplear la actividad mental exterior. He ahí por qué todos los grandes maestros han dicho: Dios tiene necesidad de un vehículo, cuerpo. El estudiante que adopta la firme actitud mental de que su cuerpo y su alma son el templo de Dios vivo, la poderosa presencia yo soy, se convierte en foco de radiación de la perfección divina en toda su plenitud. La importancia de la visualización no puede sobreestimar eso. Hay tanta confusión sobre el tema que quiero aclarar la cuestión. La visualización verdadera consiste en guardar interiormente la representación mental de lo que deseáis ver manifestarse. Este esfuerzo debe hacerse conscientemente y os hará maestros de vuestras vidas y vuestros entornos. La ley de vuestro ser quiere que toda imagen situada y guardada constantemente ante vuestra conciencia mental se manifieste en vuestra experiencia. El proceso de visualización no ha sido bien comprendido. Es simplemente una actividad por la que hacéis que se realicen vuestras propias representaciones mentales. Cada idea contiene una imagen, incluso una idea abstracta. Crea una representación mental que corresponde a vuestro concepto de esta idea. En general, la mente externa no es consciente de que la imagen está ahí. Por ello, la necesidad de observar constantemente la mente y de hacer el esfuerzo consciente de guardar la imagen correcta de la visión. Es preciso crear el estado de conciencia y guardarlo para que nada pueda obrar en nosotros sin vuestro control. Si no mantenéis la idea de que no hay sino Dios en acción, la poderosa presencia yo soy, entonces millares de sugestiones tratarán de acaparar vuestra mente, porque son vuestros los privilegios y la responsabilidad de escoger. Es necesario escoger, saber lo que queréis y visualizarlo después. Por la visualización, Dios, la presencia yo soy, ha provisto a la mente humana de un medio de socorro, permitiendo que se polarice al contacto de la realidad, de la perfección divina, a través de la poderosa presencia yo soy. La ideación crea imágenes sin cesar. El esfuerzo consciente para controlar esta visualización mental es un poderoso medio de superar infinitamente el hábito de la masa de la humanidad de dejar errar su mente de un asunto a otro. Esta visualización interior sin discriminación es causa del estado caótico de los asuntos humanos. La visualización
dirigida hacia un fin definido, es el medio todopoderoso para llevar a la manifestación lo que deseáis. Aceptad de una vez por todas que cuando el deseo es constructivo, es la poderosa presencia Yo Soy la que está en acción para manifestar la voluntad divina. El poder divino es el que proyecta la visión de la perfección. Lo que deseáis realizar es lo único a considerar, a condición de que no traiga perjuicio para nadie. En el nombre de Cristo, el poderoso Yo Soy, ordenad que nada ni nadie sea lesionado y después persistid hasta la realización. La idea, el deseo y la visión son la triple actividad de la única, gran presencia, el poderoso Yo Soy. La idea, el concepto, es el Padre. El deseo y el sentimiento es la Madre. La visión o forma es el Hijo. La visualización consciente de los rayos de luz, rodeando lo alto de la cabeza, forma la corona, ofreciendo una copa para recibir la fuerza del gran sol central que circula a través de la individualidad. Cuando seres individuales o naciones intentan suprimir la idea de Dios, la poderosa presencia Yo Soy, el único supremo, el verdadero poder de la visión se desvanece y el resultado final es la desintegración. Durante un cierto tiempo, individualidades o naciones parecen estar animadas aún, pero solo se mantienen de la energía usurpada, y cuando se ha empleado toda, caen en la detención definitiva. Desde el instante en que la capacidad de visualización por contacto con el poder supremo se detiene, cesa toda posibilidad de realización. Es lo que significa la afirmación: sin la visión los pueblos perecen. Hay millares de seres en Europa que reconocen la presencia suprema, permitiendo así que una cierta cantidad de energía se difunda y se mantenga. Al presente, con la comprensión de la poderosa presencia Yo Soy y el esfuerzo consciente de visualización, la acción divina se sostendrá con mayor poder. En la idea, en el deseo y en la visión se encuentra el poder de mantenerse. Si queréis ser conscientes de ello, calificad todo lo que hagáis con el poder de mantenerse. La presencia electrónica del poderoso Yo Soy es el padre de toda actividad. Si persistís conscientemente en estas ideas, generaréis un poder formidable. Persistid gozosamente, sabiendo que la técnica es infalible, y veréis que esta poderosa presencia Yo Soy no conoce límites, que ella controla todas las cosas, y experimentaréis la perfección que ella es. Bendición. Poderosa presencia Yo Soy y bien amado Saint Germain, os damos las gracias por liberar la actividad de la visión divina omnisciente en nosotros y en toda la humanidad, a fin de que todos puedan participar de la plenitud de su victoria y de su luz con la rapidez del relámpago. La conciencia proyectada. Deseo que fijes firmemente en tu mente y que recuerdes con frecuencia, para su contemplación, el hecho de que las leyes que te explico y te enseño a usar han de llevarte dentro de una condición de maestría consciente sobre todas las fuerzas y cosas sobre la tierra. Esto significa que no importa lo que se esté experimentando, tú siempre tienes en todo instante el control completo y consciente en tu propia mente y cuerpo, y estás capacitado para usar tu propia libre voluntad en todo momento. En este estado de conciencia proyectada, estás completamente consciente y tienes pleno dominio sobre todas tus facultades a cada instante. No hay nada en absoluto acerca de esta instrucción y su uso que en algún modo sea la condición hipnótica o de trance, ya que en el trance y en la hipnosis la voluntad consciente del individuo
que está experimentando no está funcionando, lo que es una actividad desastrosa y muy peligrosa para todo el que permita que tenga lugar en su mente y cuerpo. No hay dominio o maestría consciente en las prácticas hipnóticas o de trance. Y estas son muy destructivas y peligrosas para el desarrollo del alma de aquel que se permite tales prácticas. Por favor, comprende plenamente que el consciente control, la maestría y el uso de las fuerzas y cosas sobre esta tierra deberían en todo momento estar bajo la dirección de tu yo interno o divino, a través de la perfecta cooperación y obediencia de todas las facultades en la mente y en el cuerpo a aquella dirección interna. No existe maestría sin esto, y aquellos que son conocidos como maestros ascendidos nunca imponen por fuerza ninguna actividad sobre la prerrogativa dada por Dios, de libre voluntad del individuo. A un estudiante le puede ser dada la experiencia de la proyección, si un maestro ascendido decide expandir su conciencia temporalmente, de modo que experimente lo que está sucediendo en 2 o más lugares al mismo tiempo. En tal condición, las facultades del estudiante están completamente bajo el control y la dirección de su propia libre voluntad en todo momento. Él está plenamente consciente y activo donde quiera que se encuentre su cuerpo, y también en el lugar a donde el maestro ascendido decida dirigir su atención para la enseñanza. La razón por la cual un maestro ascendido eleva temporalmente la conciencia del estudiante es para enseñarle cómo puede hacer esto por sí mismo, por medio de su propio esfuerzo, conscientemente y a voluntad. La conciencia proyectada es solo el aumento del grado de vibración de la estructura atómica en la mente y en el cuerpo del estudiante. Esto se hace por medio de la radiación de un maestro ascendido y es una actividad de la luz que aumenta el grado vibratorio hasta el punto fijado por él para la experiencia. En el grado mayor, uno usa sus facultades de la vista y del oído exactamente como lo hace en la vida diaria, excepto que son expandidas hasta la zona u octava próxima encima de la humana. Tal uso de nuestros sentidos es igual al que experimentamos en todo momento en estado de vigilia, porque podemos darnos cuenta de lo que está cerca y de lo que está distante exactamente en el mismo instante. La expansión o contracción de nuestra conciencia depende enteramente de lo que desea el individuo. Esto está siempre sujeto a la libre voluntad y dirección consciente del estudiante. Uno puede por su propia decisión estar consciente de cierto árbol en un jardín o de todo el jardín. Uno usa la misma facultad de la vista para observar a ambos y la usa exactamente en la misma forma. Cuando desea ver todo el jardín, hace que su vista amplifique su actividad hasta que abarque todo lo que desee. La expansión mayor aún incluye la expansión máxima anterior, de modo que ves que debes estar consciente del pleno control de todas tus facultades en ambos lugares al mismo tiempo. La actividad que tiene lugar es realmente una amplificación del campo de acción en el que actúa la vista. El uso de tu facultad de la vista en esta proyección o expansión de la conciencia se realiza por medio del aumento del grado vibratorio en el nervio óptico. Todo el procedimiento corresponde a lo que tiene lugar cuando uno usa un largavista o telescopio. En la experiencia corriente, la conciencia humana ha estado acostumbrada a usar sus facultades solo dentro de ciertas zonas o campos de acción. Y la prueba de esto es que uno puede escuchar el sonido de la voz de una persona que esté presente físicamente en el cuarto y hablándole. Y uno puede también oír el timbre de un teléfono que suena en otra parte de la casa exactamente en el mismo instante. Todas las facultades de la actividad externa son elásticas. Pueden ser usadas ya sea como un microscopio o como un telescopio, dependiendo enteramente del deseo y voluntad del individuo. Si uno puede estar consciente del sonido en el cuarto en que se halla su cuerpo físico y también percibir el sonido de 2 o 3 cuartos de distancia, por el mismo procedimiento exactamente,
Con una expansión aún mayor de esta facultad, uno puede oír hasta un sitio más distante. Para hacer esto, uno debe aumentar el grado vibratorio hasta que llegue a la zona más distante. Cuando contemplamos a esta gran actividad divina interna, ¿no ves cuán perfectamente y fácilmente se incorporan los sentidos externos a los internos, y los que han sido dos se convierten en uno? Esta actividad de la conciencia puede ser aplicada a todos los demás sentidos, así como el de la vista y del oído. Tal proceso de elevación es natural, normal y armonioso, tan sencillo como la sintonización en el radio de cualquier frecuencia de onda deseada. Las ondas de radio y las de la vista y del oído son partes de la misma actividad. El sonido contiene color y el color contiene sonido. En la experiencia diaria corriente, los seres humanos pueden oír el color y ver el sonido siempre que alcancen un gran aquietamiento. Dentro de ciertas octavas o zonas, la vibración es captada por los nervios de los ojos y el resultado es lo que llamamos la vista. Otras son captadas por los nervios del oído y el resultado es lo que llamamos oído. Los ojos de la persona del término medio solo ven objetos cuyo grado vibratorio está comprendido dentro de ciertas octavas, ya que no ven por debajo del rayo o zona infrarroja, ni por encima de la ultravioleta. A través de la radiación de un maestro ascendido, la estructura atómica del cerebro y del ojo vibra con la rapidez suficiente para expandirse dentro de la octava próxima, por encima de la humana. Esta misma actividad puede ser expandida hasta varias octavas más, ya sea por la radiación del maestro o por mandato del yo divino o interno del individuo. Muchas personas tienen tales experiencias involuntariamente, pero rara vez comprenden lo que significan o cómo se llevan a cabo. En los casos en que los individuos han tenido momentos de conciencia trascendental o han sido altamente inspirados, esto es lo que ha ocurrido, aunque ellos rara vez reconocen la ayuda que han recibido. La visión o conciencia proyectada no tiene nada que ver con los cuadros mentales producidos por sugestiones que solo existen en las mentes de otros seres humanos. Tales pensamientos y visiones solo son lanzados directamente dentro de la mente de otra persona por el que emite la sugestión. Es la misma actividad que tiene lugar cuando uno refleja la imagen del sol en un espejo y luego lo desvía hacia la pared. La sugestión es tan diferente de la conciencia proyectada como es diferente el pensar en un lugar a estar presente físicamente en él. La proyección es viva, viviente, real, como cuando nuestro cuerpo físico está pasando por una experiencia, ya que es la acción de vuestro yo divino interno con quien el Maestro Ascendido es uno, el Supremo. Instrucciones fundamentales. Parte 2. Empleo de la espada de llama azul. De pie, a solas en tu habitación, vuelve tu atención a tu poderosa presencia Yo Soy. Cálmate, tranquilízate completamente. Eleva el brazo y toma con la mano tu espada flamígera azul. No hay diferencia en que sea visible o no para ti. Después, siente la mano de tu cuerpo mental superior ponerse sobre tu mano. Pide entonces a tu cuerpo mental superior que seccione todas las líneas de fuerza que has creado en una cualquiera de tus incorporaciones. Vuelve lentamente sobre ti mismo, haciendo el gesto de cortar todas las ligaduras, todas las líneas de fuerza emitidas por el corazón central de tu actividad. Sé consciente del poder invencible de tu espada flamígera y quedarás de una vez por todas y para siempre libre de toda conexión con la discordia.
Algunos de entre vosotros podréis experimentar un asombroso sentimiento de liberación y de descanso. Pedid que esto se mantenga para siempre. Llama a continuación a tu cuerpo mental superior y pídele que consuma completamente, por un rayo de llama azul, todas las líneas hasta sus más lejanas extremidades. En este servicio de importancia extraordinaria que puedes cumplir para ti mismo, no olvides que es tu presencia yo soy la que manda con su autoridad y que es tu cuerpo mental superior el que obra por tu brazo humano. Queridos estudiantes, necesario es que hagáis lo que precede. Siempre las fuerzas siniestras en este mundo han conseguido destruir las organizaciones creadas para la expansión de la luz, pero ante esta actividad yo soy, son impotentes. Ciertamente es terrorífico y amargo el odio de estas fuerzas destructivas generadas por la humanidad. Obran ellas a veces a través de individuos de forma humana, pero este es el menor de los peligros a los que se está expuesto. Inútil es extenderse sobre este punto. Por vuestras llamadas, las entidades desencarnadas serán arrebatadas de la tierra. Mas, estad siempre en guardia. La expansión de vuestra luz llegará a ser suficiente para tener a las entidades a distancia, porque sienten un invencible temor a las puntas aceradas de la luz. Algunos de vosotros tenéis urgente necesidad de hacer llamadas dinámicas y por otra parte, nadie debe jamás reposar sobre sus laureles. Protección. Pide a tu cuerpo mental superior que se sitúe detrás de ti y que te rodee con sus brazos. Lo hará inmediatamente y experimentarás la sensación física de su luz colmando tus sentimientos. Cuando pides a tu cuerpo mental superior que cargue cualidades de los maestros ascendidos, un maestro envía su energía, cargada de la cualidad deseada, antes de que ella te penetre, lo mismo que a tu cuerpo mental superior que te envuelve. Tu cuerpo mental superior atrae la energía y la sustancia del maestro a tu sentimiento e incluso a tu carne, y fija esta viviente perfección en ti. Ninguna imperfección humana puede recalificar esta sustancia perfecta del Maestro Ascendido, y de esta manera tienes en ti una parte de sustancia calificada de perfección eterna, y esta vibración se difundirá en tu entorno. Instrucción de nada. Cuando sientas que la irritación comienza, contrae el diafragma y elévalo. Este acto físico equivale a cerrar la puerta a toda discordia exterior, porque, queridos hijos de la luz, solo por el plexo solar puede la discordia tener contacto con vosotros. Con un poco de práctica llegaréis a excluir toda discordia. No mencionamos sino excepcionalmente ejercicios físicos porque en el mundo exterior ha sido atraída vuestra atención sobre una muchedumbre de prácticas que son muy peligrosas. Directiva práctica concerniente a la conversación. Cuando sea indispensable discutir una situación determinada, antes de comenzar la discusión, que las vibraciones no producirán registros en la estructura atómica de vuestros cuerpos o en vuestros cuerpos de deseos. Que cada uno de vosotros se entrene en hacer esto. Recordad esto. ¿Qué es lo que hace que tengáis determinación? La inteligencia y la energía de vuestra presencia. Extracto de un discurso de Saint-Germain. Durante 400 años he tratado de infiltrar en el pensamiento de los seres en Europa el poder de esta instrucción, yo soy, y no pude reunir el suficiente número para crear un foco de luz. Hoy son castigados por su indiferencia a esa luz. Había un príncipe alemán que me escuchaba con todo su corazón,
pero cuando llegué al punto de decirle, te es necesario afirmar el poder de la luz, respondió, oh Saint Germain, no puedo hacerlo, no me atrevo. Le dije, tú con la comprensión de los poderes de la luz, ¿tú no osas confiar en estos poderes que te sostengan? Respondió, lo siento, pero no tengo valor para ello. Y tuve que retirarme. Hubiera podido yo cambiar, a través de él, toda Alemania y toda Austria, y hubieran sido desconocidas las condiciones que prevalecen hoy. Muchos discípulos en Europa se encuentran hoy en el mismo punto y se apartan con arrogancia humana de esta enseñanza, creyendo poder desafiar a la ley y a Dios. Su suerte no será envidiable, porque la tiranía de los sentidos humanos les arrastrará, por fuerza, a sufrir privaciones y a una agonía inexpresables. Mis queridos amigos, permitidme informaros que en vuestros días la humanidad se encuentra en una bifurcación de camino de la vida. Debéis tomar uno u otro sendero. Tomando el bueno, seguiréis a la luz. Nadie fuera de ustedes puede decirlo. Pero si hacéis una llamada a vuestra presencia, con gran determinación y fervor, vuestra presencia os dirigirá hacia el justo camino, incluso sin que vuestros sentimientos exteriores se percaten. Información concerniente a algunos de los grandes seres que invocamos. Saint Germain, nuestro maestro bien amado, es el ángel Deva de la llama violeta. Él gobierna el templo de esta llama que se encuentra en el círculo electrónico del Sol. Es el hijo del poderoso Arcturus, uno de los 7 Elohim de la creación. El nombre de Saint Germain es Freedom, libertad. Es la cualidad divina de su ser. Saint Germain significa simplemente santo hermano. La diosa de la justicia es el rayo gemelo de Saint Germain. Él es el Chohan del 7º rayo y él preside el consejo de los Chohans. Sucederá al gran Sanat Kumara como señor de la tierra. Saint Germain toma toda la acción directa en los asuntos de este mundo. Durante el período de 10.000 años, comenzado en 1932, la tierra queda bajo la acción del rayo violeta para su purificación. Hace 70.000 años que Saint Germain ministra conscientemente en la tierra. Fue el profeta Samuel y San José, el protector de Jesús y de María. El deseo de su corazón, que es la voluntad divina, es que hayan en la tierra de las naciones seres humanos parecidos a los maestros ascendidos. Este deseo está en vías de manifestación gracias a la luz y el amor que la humanidad y la tierra irradian desde que la actividad Yo Soy se difunde por la tierra. El servicio prestado a la humanidad y al planeta mismo por los hijos de la luz, que conocen su propia presencia Yo Soy y que dan su amor y energía en la forma prescripta por los maestros ascendidos, supera toda comprensión humana, y la amplitud de los resultados obtenidos ha traído sobre la actividad Yo Soy primero la atención y luego la asistencia de las diversas jerarquías celestes. Por nuestra presencia Yo Soy podemos entrar en contacto conscientemente con los más puros y magníficos seres, porque la vida es una y todos los grandes seres responden con alegría a las llamadas y a los mandatos de perfección dados en el nombre y por la autoridad de nuestra presencia Yo Soy. Gracias a la pureza y el valor heroicos de sus 2 discípulos americanos, el señor y la señora Bayard, nuestro bien amado maestro Saint Germain ha conseguido difundir en el público la instrucción y las técnicas de realización de la poderosa presencia Yo Soy. Godfrey es el nombre del maestro ascendido que fue el señor Guy W. Bayard en su última incorporación. Hizo la ascensión el 29 de diciembre de 1939 en el centro espiritual del Royal Typhon
Habiendo ganado tan recientemente la victoria de la ascensión, está Él muy cerca nuestro por el amor y la compasión divinas de su corazón. Su cualidad divina es obediencia, es decir, aceptación de la divinidad del hombre. Los discípulos americanos le llaman aún familiarmente Daddy. Es de una ayuda constante, incluso en las más pequeñas circunstancias de la vida cotidiana. Responde siempre a toda llamada en lo concerniente al cuerpo. Su rayo gemelo es la señora Edna Ballard, cuyo verdadero nombre es Lotus. Lotus es siempre. Está el mensajero de Saint Germain en los Estados Unidos y trabaja con una devoción admirable para la expansión de la luz en su vasto campo de acción. Conviene reservar un amplio espacio en nuestro corazón a estos dos seres admirables, que nuestra poderosa presencia Yo Soy les bendiga y les envuelva en la llama de amor de su oración para siempre. Gran director divino, es el iniciador y la autoridad sobre todas las corrientes de vida de la humanidad. Es andrógino y jamás ha vivido en un cuerpo engendrado sexualmente. Fue gurú de Jesús y de Saint Germain. Es por consiguiente nuestro gran gurú. Por su propia autoridad ha ofrecido consumir los 2/3 de la acumulación destructiva de todos los discípulos del Yo Soy, que empleen bastante llama violeta para consumir el tercio restante. Oficia él en la India, Himalaya, en el centro espiritual llamado Gruta de la Luz. Las corrientes de fuerza electrónica que él manipula hacen que sea casi terrorífico mirarlo. Solo su amor iguala su poder y su magnificencia. El velador silencioso. Ser grande y majestuoso que domina a toda una jerarquía. Tiene ante él el cristal cósmico en el que ve el reflejo de todas las actividades de la Tierra. Es un señor del gran sol central, cuya actividad es independiente del logos. Señor Maitreya, es el gran iniciador. Fue la luz emitida por los discípulos de Saint Germain la que atrajo su atención en octubre de 1937. Nada, nuestra amada, es una dama maestra del planeta Marte. Hizo la ascensión 700 años antes de Jesús. Siempre estuvo al lado de Saint Germain como inspiradora de las civilizaciones pasadas. Su instrucción concerniente a la verdadera significación del servicio divino es notable y ha sido aceptada por Saint Germain. Cuando contempláis una hermosa puesta de sol de color rosa pronunciado, habéis de saber que es la radiación de nuestra querida Nada, que ha dicho que envuelve la tierra con sus sábanas rosas a fin de que la humanidad tenga un buen reposo. Victory, gran maestro del planeta Venus. En la noche del 31 de diciembre al 1 de enero de 1931, descendió acompañado de 12 maestros del planeta, o más exactamente, del Sol Venus, a fin de asistir a la Tierra y a la humanidad. Desde entonces, reside permanentemente en el centro del Royal Teton. Como su nombre indica, irradia un extraordinario poder de victoriosa realización, no habiendo conocido jamás el fracaso desde hace centenares de millares de siglos de manifestación. Es notablemente bello, posee un jardín magnífico y nos ha rogado vayamos a visitarle. Kuan Yin, nombre chino de la diosa de la misericordia. Su rayo gemelo, víctima de la fuerza siniestra y de los magos negros, está retenido en el campo de luz. Ha hecho voto de permanecer en servicio hasta que todos los humanos estén purificados y libres por la ascensión. Pelyeur es el gran maestro que gobierna el reino en el centro de la tierra. Hace allí un tiempo magnífico.
siempre luminoso y con una atmósfera de presión igual. Mantiene el equilibrio de la Tierra junto con Polarus, que gobierna los polos. Dioses de las montañas. Himalaya hizo que tuviera preeminencia la cadena que lleva su nombre. Meru gobierna la cadena de los Andes y reside en el lago Titicaca, el más alto del globo y en un sitio encantador. Tabor gobierna las montañas rocosas y su residencia se encuentra en el Colorado, en los alrededores de Denver. El dios de los Alpes reside en la montaña rosa, que es igualmente el foco de concentración de la luz de la estrella secreta de amor. Esta radiación comenzó a tocar la tierra durante el ministerio de Jesús, pero solamente en Galilea. Al presente se extiende por toda la tierra. El 3 de marzo de 1951, los rayos de la estrella secreta de amor, del planeta secreto que guarda la Tierra y del Sol Venus, tocaron la Tierra en ángulo recto y en conjunción por primera vez. La triple actividad de los tres cuerpos celestes ha sido anclada en la Tierra. Cosmos, un poderoso ser que salió del silencio el 22 de julio de 1939, gobierna dos rayos secretos. Él ancló en esta fecha en la Tierra, haciendo así 9 el número de los rayos, el poder de los 3x3. El poderoso cosmos representa para la Tierra y para nuestra corriente de vida lo que nuestra presencia representa para el yo externo. Oromasis, príncipe del elemento fuego, está bajo la dirección de los maestros ascendidos. Lleva con frecuencia una exquisita corona de llamas resplandeciente, como de relámpagos blancos. Una radiación semejante envuelve su cuerpo y sigue emitiendo una llama violeta que purifica todo a su paso. Porta al centro del relámpago blanco, que le permite concentrar la energía electrónica que dirige para producir la perfección. Cuando el estudiante empieza a trabajar con la llama violeta, el príncipe Oromasis puede dar una gran asistencia a los que le invocan y le aman. A veces proyecta una inmensa llama oro hacia el corazón del estudiante, reforzando así la luz y dando un sentimiento estático de paz en la mente, el cuerpo y el aura. Diana es el rayo gemelo del príncipe Oromasis. Los dos son seres de los elementos a los que los maestros ascendidos han dado inmortalidad. Dios de la naturaleza, gobierna las fuerzas de la naturaleza. En 1939 dijo a los estudiantes: si rehusáis aceptar el chismorreo, os aseguraré la victoria en vuestra actividad de grupo. Intervendré activamente para todos los que obedezcan y guarden la armonía en los sentimientos y tendréis la prueba de lo que significa mi asistencia. Dios del oro, he aquí sus palabras, pronunciadas el 7 de abril de 1939. Queridos estudiantes, que tan inciertos estáis con respecto a todo lo que se refiere a aquello que tenéis necesidad para vivir y que abrigáis duda al emitir vuestros decretos para la abundancia, os pido que asumáis seguridad. Yo gobierno el estándar del mundo y os digo que el oro seguirá siendo siempre el estándar, ya sea medio de cambio o no. Yo soy el estándar y el equilibrio para la tierra y el oro es mi cetro. Si obedecéis lo que el Dios de la naturaleza os ha pedido, seréis abundantemente provistos de todo lo necesario. No importa quiénes sois o qué hacéis, si sois representantes de la luz, nosotros que servimos a la luz, responderemos a vuestras llamadas. Levantaos con el poder de vuestra presencia, sed entusiastas y activos y dejad que la sabiduría de vuestra presencia enuncie las palabras que atraigan a vosotros a los que buscan una vía de realización. Es la primera vez en la historia de la Tierra que tomo parte directa en el progreso de la humanidad. Yo gobierno mi elemento de manera independiente.
¿Qué pensáis que ha intercedido por vosotros? Vuestro bien amado Saint Germain. ¿Por qué hemos acumulado grandes riquezas en las cadenas de las montañas? Es para la bendición de la humanidad. Pero siendo la discordia tan grande, se ha hecho imposible y peligroso dejar a los humanos poner sus manos en ello. El reparto equitativo de las riquezas de la tierra se hará por los poderes de la luz y la humanidad vivirá en paz y la armonía, gozando de una abundancia sin límites, inherente a la vida, de la que somos sus representantes. Elohim Ciclopea. Ciclopea es el gran mensajero del Sol central que gobierna la actividad de la visión omnisciente divina para la Tierra. Esta gran presencia despierta e intensifica la actividad de la visión interior o espiritual en los seres individualizados por la expansión de la llama de amor de su corazón y la proyección de potentes rayos de luz hacia la Tierra y la humanidad. El amor que él difunde es realmente la energía y la sustancia de su cuerpo de gloria, de maestro ascendido. Ilumina y purifica en la atmósfera de la Tierra por los rayos gigantescos de pura luz electrónica que toma él del corazón del gran sol central. Este ser maravilloso sale del gran silencio al comienzo de cada ciclo, a fin de intensificar el amor y la luz de los que tiene necesidad la humanidad para las actividades que deben manifestarse. Ciclopea es el ser que preside la edad de oro, la edad yo soy en la que hemos entrado. Como él es la presencia protectora de los Estados Unidos en la cima de la pirámide que figura sobre el gran sello de los Estados Unidos, se colocó el símbolo del ojo de la visión perfecta. Es un triángulo que emite rayos luminosos. Hasta 1932 Ciclopea daba su radiación una sola vez por siglo, pero con el fin de permitir que la humanidad manifestase la perfección prevista por el plan divino, hace él actualmente una expansión de su luz cada 6 meses y esto continuará durante un ciclo. Esta actividad está concentrada en el Royal Typhoon. En el muro norte de la gran sala de audiencia se encuentra un ojo gigantesco, a través del cual se proyectan sobre la tierra estos rayos prodigiosos, inundándola de la luz y del amor de Ciclopea. Nada está escondido para el ojo de Ciclopea, porque él ve todo a través de todo y no ve sino la perfección por doquier. El triángulo que rodea el ojo significa la triple actividad de Ciclopea, del velador silencioso y del gran director divino, que son la inteligencia que controla la civilización por su poder de visión y de luz en grado cósmico. Saint Germain y los que asisten controlan esta luz cósmica en el grado de la actividad de los maestros ascendidos, adaptándola para las necesidades de la humanidad, a fin de que todo en la tierra refleje esta perfección que ya ellos han realizado. La adorable presencia de Ciclopea manifiesta una apariencia grande y magnífica. Sus ojos fascinan por su luz y su poder, pero la sabiduría y el amor que los ilumina inspiran una paz y una adoración indecibles. Grandes relámpagos de luz blanca brotan de su cabeza. El rayo del amor divino sale de su corazón y una radiación intensa viene del centro de la garganta. Sus vestiduras resplandecen con joyas de luz. Por medio de su poderosa presencia yo soy, los discípulos de Saint Germain pueden entrar en contacto con este ser cósmico, recibiendo así los dones de la visión divina, la presciencia, la discriminación y la inteligencia directora, permitiéndoles concordar su actividad externa de manera precisa y armoniosa con las demandas de realización del plan divino. Que nuestra poderosa presencia yo soy exprese, por la llama de amor de su corazón, toda nuestra gratitud y nuestras bendiciones al bien amado, poderoso Ciclopea, por el servicio trascendente que él no cesa de prestar a la humanidad y a la tierra. ¿Qué es la verdadera visualización y qué pasa cuando se visualiza?
La verdadera visualización es un don, un atributo de Dios, y el poder de la visión obrando en la inteligencia espíritu del hombre. Cuando se representa en la mente consciente un deseo que se quiere ver realizado, se emplea uno de los más poderosos medios que hayan sido dados al hombre para hacer que se cumpla su deseo en su visible y tangible realidad. Ante todo, estamos seguros de que jamás fue realizada forma alguna en parte alguna del universo, sin que alguien la haya conscientemente creado y mantenido en su pensamiento. Contiene una imagen de la idea de la que procede. Incluso una idea abstracta contiene una imagen especial, o al menos la imagen del concepto mental que alguien se ha creado de ella. Quiero daros un ejercicio por el que podéis desarrollar conscientemente, controlar y dirigir vuestras visualizaciones con el propósito de una realización determinada. Hay varias frases en este método que cada estudiante puede emplear en todo tiempo y lugar. Este procedimiento lleva a tangibles y visibles resultados cuando se aplica realmente bien. La primera fase es la de fijarse, establecerse de una forma determinada sobre un plan claramente definido o un deseo a realizar. Ved que esto sea con un fin constructivo, honorable, digno de vuestro tiempo y de vuestros esfuerzos. Examinad escrupulosamente vuestro móvil para conseguir que tal creación se realice. Vuestra finalidad debe ser honesta, tanto hacia vosotros mismos como hacia los demás. No debe ser en caso alguno un capricho, una fantasía, un antojo o simplemente la satisfacción de apetitos de los sentidos físicos. Recordad que hay una gran diferencia entre el uso, el deseo y el apetito. El uso de la ejecución, el cumplimiento de la gran ley universal de servicio. El deseo es la expansión, la propagación de la actividad divina, a través de la cual la manifestación de Dios constantemente se sostiene y alcanza su perfección. El apetito es solamente un hábito establecido por la continua satisfacción de nuestros deseos físicos y es solamente energía concentrada y calificada por sugestiones del mundo externo. Estad seguros también de no esconder un sentimiento interno que tienda a gozar de un beneficio a expensas de los demás. Un verdadero estudiante, el único que tendrá un resultado tangible por este método, toma las riendas en sus propias manos y determina, decide, decreta disciplinar y conscientemente controlar su yo humano. Escoge lo que debe o no debe ser en su esfera de acción y por el proceso de visualización dibuja en su pensamiento la imagen de un plan de vida determinado, lo mantiene en su mente y lo lleva a manifestarse. La segunda fase es la de expresar, relatar vuestro plan con palabras, con toda claridad y de una manera tan concisa como sea posible. Escribidlo, de esta manera hacéis un registro de vuestro deseo en el mundo externo visible y tangible. La tercera fase es la de cerrar los ojos, evocar un pensamiento, una imagen mental de vuestro deseo o plan en su realización, su perfecta condición y actividad. Meditad en el hecho de que os es posible crear y ver una imagen en pensamiento. Tened conciencia de que esto es el tributo de Dios, su poder de visión obrando por nosotros. Aceptad que vuestro poder de imaginación no es otra cosa que la omnisciencia divina obrando por vosotros. La actividad de la visión y el poder crear son los atributos de vuestro yo divino, que percibís y sentís en vosotros mismos a cada instante. La vida y el poder divino están en acción en vuestra conciencia, a fin de propulsar en vuestro entorno la imagen cuya visión y sentimiento vivo guardáis en vosotros. Recordad constantemente a vuestro intelecto que el poder de la imaginación es un atributo divino, o sea, el poder de la visión, el poder de sentir, de experimentar y de vivir en unión con una imagen perfecta es un poder divino. La sustancia empleada para dar forma a vuestra imagen y a vuestro plan es la pura sustancia divina,
por lo que debéis deducir de ello que solo Dios es el autor, que Él es el acto y la acción, que Él es la realización de cada forma constructiva que en cualquier tiempo haya sido llevada a manifestarse. Cuando os servís de estas tres frases constructivamente, es imposible que vuestro plan no se manifieste en vuestro mundo visible. Releed con toda la frecuencia posible durante la jornada la redacción que hayáis hecho de vuestro plano deseo, y siempre antes de dormiros, porque entonces la imagen deja una impresión profunda en vuestra conciencia humana y ahí permanece sin ser turbada durante las horas de vuestro sueño. De esta manera la imagen se registra profundamente en la mente externa a fin de permitir que se engendre y acumule bastante fuerza para propulsarla a la experiencia de la vida externa. De esta manera podéis llevar todo deseo e imagen en vuestra conciencia durante el sueño. En el corazón del gran silencio, la imagen se carga de todo poder y actividad divinos. No debéis discutir con los demás ni revelarles, bajo ningún pretexto, nada concerniente a vuestro deseo o actividad de visualización. Esto es un imperativo absoluto. No habléis de vuestra visión. Cuanto más grande sea la acumulación de la energía engendrada por vuestra visualización, vuestra contemplación y el sentimiento de realidad de vuestra imagen, con más rapidez vendrá su manifestación a vuestra experiencia externa. Millares de deseos, ambiciones o ideales se manifestarían en la experiencia externa de ciertas personas si no hubieran discutido ello con sus amigos o conocidos. Cuando tomáis la determinación de tener una experiencia por el empleo consciente de la visualización dirigida, os identificáis con la ley de Dios, la ley del único, que no conoce oposición. Debéis tomar vuestra decisión y mantenerla con todas vuestras fuerzas. Significa esto que tomáis una decisión irrevocable y que debéis manteneros en ello. Con este fin, sabed y sentid que es Dios quien sabe, que es Dios quien siente, que es Dios quien manifiesta y quien controla todas las cosas que conciernen a vuestro plan. Es la ley de la unidad de Dios y no de Dios solo. Hasta el momento que el estudiante no comprenda perfectamente esto, jamás tendrá manifestación alguna. Porque en el momento en que un elemento humano entra en juego, la quitáis de las manos de Dios y naturalmente este plan no puede manifestarse porque lo neutralizáis con vuestros conceptos humanos de tiempo, de espacio, de lugar y mil otras condiciones imaginarias que son desconocidas para Dios. Nadie puede conocer a Dios en tanto que admita una fuerza opuesta a Dios, porque aceptando que dos fuerzas puedan obrar simultáneamente, neutraliza la actividad de éstas. Cuando hayáis alcanzado este punto de neutralización, no tendréis cualidad alguna definida en un sentido o en otro. No tendréis resultado ni manifestación alguna de la que esperáis. Cuando reconocéis a Dios, el único, la perfección, se manifiesta instantáneamente porque no hay nada que se oponga a ella o que la neutralice. No hay intervención del elemento tiempo. En estas condiciones, todo se cumple, ya nada puede oponerse al decreto de Dios. Nadie mejorará sus condiciones de vida, mientras que no desee la perfección, en tanto que persiste en creer en un poder opuesto a Dios o en la existencia de algo fuera de Él y en Él que puede impedir que se exprese la perfección divina. El hecho de aceptar una cosa inferior a Dios, al todo divino, constituye elección deliberada de la imperfección y esta elección fue la que provocó la caída del hombre. Se hace esto a propósito y reflexivamente porque en razón de su libre albedrío, el hombre puede escoger a cada instante entre la perfección o la imperfección. Se ha dicho aparte, no hace falta más energía para representar la perfección que para lo contrario.
Sois vosotros los que representáis al Creador para producir la perfección en vuestro entorno, en el lugar que ocupáis en el universo. Para realizar la perfección y la soberanía, no podéis conocer y aceptar sino la ley del único. La unidad divina existe y controla todo completamente en el universo. Sois la conciencia individualizada de la vida, la única suprema presencia de la gran llama de amor y de luz. Solo a vosotros pertenece la elección y el poder de decretar en qué forma vais a investir vuestra vida, porque sois la sola energía que anima vuestro mundo y vuestro campo de acción. Cuando pensáis o sentís, una parte de vuestra energía vital se desprende de vuestro ser para sostener vuestra creación. Echad de vuestra mente toda duda o temor en lo que concierne al cumplimiento de vuestra visualización. Si penetran en vuestros pensamientos, vuestros sentimientos y vuestras conciencias sugestiones de imperfección, que no son sino emanaciones humanas, sustituidlas inmediatamente por el pleno conocimiento que vuestro yo divino y su entorno son la vida de Dios, el único. Fuera de los períodos de visualización, estad completamente indiferentes y sin inquietud a su respecto. No fijéis ningún límite en lo que concierne al momento de su realización y vivid en el presente. Adoptar esta disciplina, practicadla y dispondréis de un poder de acción irresistible que no ha fallado ni puede fallar jamás. Recordad siempre que vuestra facultad de imaginación es de origen divino. Sois la inteligencia divina directora. Sois el poder de Dios en acción. Manipuláis vuestra sustancia que es divina. Cuando hayáis comprendido esto y meditado profundo y frecuentemente en ello, todo en el universo se precipitará para colmar vuestros deseos, para ejecutar vuestra orden, para producir la manifestación deseada, porque será enteramente constructiva y de acuerdo con el plan divino original para toda vida y autoconsciente. Si el yo externo acepta verdaderamente el plan divino, no puede haber dilación ni fracaso, porque toda la energía empleada es naturalmente perfecta y se precipita para servir a su Creador. No hay otra predestinación que la perfección. Si vuestro deseo o vuestra visión son constructivos, representáis a Dios, Dios regocijándose ante su propio plan. La visión de Dios es un decreto o un mandato irrevocable de manifestación instantánea. En la creación de esta tierra y de este sistema de mundos, Dios dijo, que la luz sea y la luz fue. No fueron necesarios eones de tiempo para crear la luz. Esta misma presencia de Dios está en vosotros ahora, y cuando visualizáis y decretáis, son los dones de la visión y del Verbo Creador los que obran en vosotros y por vosotros. Si sois conscientes de lo que esto significa verdaderamente, podéis mandar su todo poder y su autoridad porque sois su conciencia de vida. Solo vuestra autoconciencia de vuestra propia vida es la que puede mandar, visualizar o desear un plan constructivo y perfecto. Todo plan constructivo es una parte del plan divino. Tenéis, pues, la seguridad de que Dios está en acción y que Él manda que este deseo o este plan se manifieste ahora. Y está cumplido. Lo que son los maestros ascendidos. Los grandes maestros ascendidos son dioses. No es asombroso que en la mitología de los antiguos se relaten sus actividades bajo la forma de mitos y de fábulas. Ejercen ellos el todo poder divino en todos los tiempos, porque están concentrados con una determinación inflexible en la gran presencia divina. Manifiestan la perfección divina y de esta manera todo poder les pertenece. Cuando Jesús dijo, en verdad yo os digo,
las obras que yo hago las haréis y más grandes, sabía él de lo que hablaba. Vino él para demostrar que cada ser humano en la tierra puede lograr y expresar la maestría y soberanía consciente. Dio el ejemplo de la soberanía de los maestros ascendidos y probó a la humanidad que es posible para todos llamar al yo divino en acción y controlar así conscientemente todas las cosas humanas. Los grandes maestros ascendidos, estos seres de amor, de luz y de perfección, que han guiado la expansión de la luz en la humanidad desde el origen de esta en el planeta, no son un producto de la imaginación. Son seres reales, visibles y tangibles, gloriosos, vivos y animados, con tal amor, tal sabiduría y tanto poder como la mente humana no puede concebir. Por doquier en el universo cumplen ellos libre y naturalmente todo lo que el hombre ordinario considera como sobrenatural. Son ellos los guardianes de la raza. Su tarea es la de educar y ayudar al ser individualizado a que desarrolle su conciencia más allá de la expresión de los humanos ordinarios. Entra así, de esta manera, en posesión de sus atributos suprahumanos, y lo mismo que los estudiantes pasan de la instrucción primaria a los grados universitarios, el discípulo de un maestro ascendido pasa del estado humano grosero a la plena y continua expresión de su divinidad. Un maestro ascendido es un ser individualizado que por un esfuerzo consciente ha desarrollado bastante amor y poder en sí mismo como para romper las cadenas de todas las limitaciones humanas. De esta manera, liberado, digno, es de manipular fuerzas que están más allá de la experiencia humana. Se identifica él con la omnipresencia divina, la vida. Todas las fuerzas y todas las cosas obedecen porque él es un ser dotado de libre albedrío y consciente del yo divino, controlando todo por la manipulación de su luz interior. Un maestro ascendido es capaz de ayudar a los que vienen a ponerse bajo su dirección por la radiación o la efusión de esta luz, que es verdaderamente su propia esencia luminosa de amor divino. Cuando tal radiación se dirige a un discípulo, los cuerpos sutiles de éste, sobre todo los cuerpos de deseo, mental y causal, absorben la esencia luminosa del maestro y la luz de estos cuerpos se intensifica y brilla con mayor fuerza, como una chispa que se transforma en una llama. Esta esencia luminosa es la más concentrada fuerza del universo, porque disuelve toda discordia y establece un equilibrio perfecto en toda manifestación. El cuerpo del Maestro Ascendido emite continuamente rayos de esta esencia luminosa, disolviendo la discordancia terrestre, como los rayos de fuerza llamado luz y calor de nuestro sol físico disuelven la niebla. La radiación que los maestros vierten hacia la Tierra es energía conscientemente concentrada y habiendo recibido una cualidad determinada, se dirige después hacia el cumplimiento de un fin determinado. De esta manera y por millares de veces, personas y localidades reciben una protección de que la humanidad es totalmente inconsciente y continúa esta su existencia ignorando serenamente a sus protectores y bienhechores. En este papel, los maestros ascendidos tienen la facultad de cambiar de cuerpo como ordinariamente se cambia de vestidos, porque la estructura celular está siempre bajo control consciente y cada átomo responde a cada una de las directivas de aquellos. Son libres ellos de emplear uno o varios cuerpos si lo que quieren realizar lo pide, porque su capacidad de reunir o de disolver un cuerpo atómico es ilimitado. Son ellos la manifestación todopoderosa
de toda sustancia y de toda energía, porque las fuerzas de la naturaleza, los 4 elementos, son sus servidores voluntarios y obedientes. Estos seres gloriosos, guardianes e instructores de las razas humanas en evolución, son llamados los maestros ascendidos de amor, de luz y de perfección. Incontestablemente son todo lo que la palabra maestro sugiere. Manifiestan ellos, por el amor, la sabiduría y el poder del yo divino interior en acción, su maestría de todo lo que es humano. Por este hecho, hicieron la ascensión al plano de expresión por encima del humano, en lo sobrehumano, el divino, la pura, eterna, todopoderosa perfección. En su ignorancia y sus limitaciones, la humanidad terrestre se permite juzgar o expresar opiniones diversas sobre Jesús y otros maestros ascendidos. Este hábito es de los más desastrosos porque estas críticas retornan a los que las emiten y les atan más estrechamente a los sufrimientos y a las limitaciones que ellos mismos se han creado. Habiéndose liberado los maestros ascendidos de las limitaciones humanas por una efusión de luz flamígera y por la actividad de la ley, son impenetrables a todo pensamiento humano discordante. De esta manera, todo pensamiento o sentimiento destructivo quedan obligados a retornar hacia los que los han emitido y les atan más estrechamente a las cadenas que ellos mismos se han forjado. Si los seres humanos pudiesen ver sus pensamientos, sentimientos y palabras por doquier en la atmósfera, en el éter, aglomerándose con lo que les son semejantes, después volviendo a su emisor, no solamente quedarían estupefactos de su creación, sino que gritarían pidiendo socorro, y a fin de disolver tales creaciones, se volverían con determinación hacia su propia divinidad y en ella se refugiarían. Pensamientos y sentimientos son cosas vivas y vibrantes. El que sabe esto empleará su sabiduría y se controlará en consecuencia. El yo divino interior es, con relación al yo exterior, lo que Jesús representa con relación a la humanidad que hace sus experiencias en la tierra. Él reveló el registro del Maestro en el mundo exterior, y Él es para siempre la prueba viva de que el ser humano es capaz de liberarse de todas las limitaciones y de expresar la divinidad de acuerdo con el plan original, porque en el origen la humanidad vivía en la libertad y la armonía. Cuando los que estudian la vida y las leyes del universo de una manera más profunda que el resto de la humanidad se hacen conscientes de la existencia de los maestros ascendidos, desean ir hacia estos grandes seres a fin de obtener instrucción de ellos. El alma es la que aspira a más luz, pero el yo externo no realiza en manera alguna sus relaciones con estos grandes seres completamente divinizados. Solo por la actividad de un amor bastante grande y una disciplina completa del yo externo, un estudiante sincero, convencido y determinado puede tener contacto con uno de estos maestros ascendidos. Si el motivo por el que este contacto se busca es la curiosidad o el deseo de asegurarse que si existen o no los maestros ascendidos, o para obtener la solución de un problema, el contacto jamás se hará porque ellos de ninguna manera se interesan en dar satisfacción al lado humano del estudiante. Todos sus esfuerzos conciernen a la expansión del yo divino interno, a fin de que su poder se intensifique hasta el punto de romper las limitaciones del yo externo que traban sus manifestaciones en los planos mental, emocional y físico, es decir, en pensamiento, sentimiento y acción. Las debilidades y limitaciones hacen el vehículo impropio para ser un instrumento adecuado para la expresión del gran yo divino interno. El cuerpo humano con sus facultades es el templo de la energía divina que la gran presencia divina produce a fin de emplearlo para la manifestación del plan divino.
Si la energía divina se derrocha para la satisfacción incontrolada de los apetitos y de los deseos del yo externo, y si la presencia interior no se le pone en posesión de su vehículo, entonces ella se retira, privando al yo externo del poder de manipular. La mente y el cuerpo entran en decrepitud, después se disuelven. Es el estado que el mundo llama muerte. El que busca el contacto con un maestro ascendido en el cuerpo visible, tangible y vivo, sin haber pasado por una preparación que ponga en concordancia gradualmente su estructura externa y su mente con la del maestro, es como un alumno del jardín de infancia que pidiera a un profesor de universidad que le enseñase el ABC. Los maestros ascendidos son en realidad grandes baterías cargadas con un poder y una energía formidables. Todo lo que toca la radiación de ellos se carga en grado sumo con su esencia de luz, exactamente como una aguja que puesta en contacto con un imán toma las cualidades de éste y queda imantada. La ayuda y la radiación de los maestros ascendidos es un don de amor esencialmente. Es por eso que ellos no emplean jamás su fuerza para obligar. La ley del amor, la ley del universo y la ley de los seres individualizados no permiten a los maestros tratar el ejercicio del libre albedrío de las individualidades, salvo en los periodos de actividad cósmica, cuando el ciclo cósmico suplanta al individuo. En estas épocas es cuando los maestros ascendidos pueden dar más asistencia de lo habitual. La Tierra se encuentra ahora en uno de estos ciclos y se da actualmente la más intensa radiación de luz que se haya conocido hasta el presente, a fin de clarificar a la humanidad, de restablecer el orden y el amor indispensables para el mantenimiento de nuestro planeta y del sistema de mundos a los que pertenecemos. Todo lo que no se conforma o no quiere conformarse con el orden, el equilibrio y la paz que en la vida de la Tierra deben expresarse en el porvenir, deberá encontrar cualquier otra parte del universo para allí adquirir la comprensión de la ley. Solo hay un pasaporte que da acceso a la presencia de los grandes seres, bastante amor dado al yo divino y a los maestros, unido a la determinación de desarraigar de la naturaleza humana toda discordia y todo egoísmo. Cuando se está suficientemente determinado para servir exclusivamente a la manifestación del plan de vida constructivo, se disciplina la naturaleza humana incluso si la tarea es ardua. Entonces, automáticamente será atraída hacia el estudiante la atención de un maestro ascendido y el maestro, viendo sus esfuerzos, radiará hacia él el valor, la fuerza y el amor que le sostendrán hasta que llegue a mantener el sentimiento del contacto permanente con su propia divinidad interior. El maestro ascendido sabe y ve todo lo que concierne al estudiante, porque él lee claramente el registro hecho en el aura. Revela el desarrollo del discípulo, sus puntos fuertes como sus debilidades. El maestro ascendido es la omnisciencia y la visión divinas. Nada le está escondido. El que tiene la ambición de estar en la presencia visible y tangible del maestro ascendido debe comprender que, a menos que se transforme en un sol radiante de amor, de luz y de perfección, que el maestro puede intensificar y emplear como una parte de sí mismo y dirigir a voluntad y conscientemente, no importa dónde, de ninguna utilidad será y constituirá una traba y una pérdida de energía para el maestro. Si el estudiante no ha disciplinado ya el yo externo o no está dispuesto a hacerlo, habiendo adquirido la calma mental, sentimientos afables y amorosos y un cuerpo robusto, no constituye una materia que un maestro ascendido puede emplear en el servicio sobrehumano que él cumple. Si el estudiante no posee un vehículo robusto, bien controlado y armoniosamente desarrollado, es incapaz de cooperar con un maestro ascendido y realizar todo lo que está más allá de toda experiencia humana. Si uno de estos seres perfectos aceptase a un discípulo desprovisto de estas cualidades,
cometería el mismo error que el constructor que hiciera una máquina o una cosa con materiales no aprobados. Esta especie de material no resistirá una tensión excepcional, una necesidad urgente o un servicio prolongado. No sería una prueba de sabiduría, de amor o de misericordia someter a alguien a una experiencia para la cual no tiene el entrenamiento ni la resistencia requerida. Como los maestros ascendidos son el colmo de la perfección, no obran sino con justicia, amor y sabiduría. La actitud del que desea colaborar conscientemente con los maestros ascendidos no debe ser quisiera ir a ellos para recibir instrucción, sino más bien quisiera purificarme, disciplinarme y perfeccionarme, llegar a ser tal expresión de amor, sabiduría y poder, para que pueda asistirles y entonces seré atraído por ellos. Quiero amar con tanta constancia, tan infinita y tan divinamente, que el resplandor de mi luz les permita aceptarme. Corregirse y controlar las fuerzas accesibles a la conciencia humana no se cumple inmediatamente haciendo lo que a uno le plazca, quedando letárgico y dando satisfacción a los sentidos, porque los sentidos del ser humano se desencadenan y lo humano se rebela furiosamente contra la represión indispensable de su naturaleza inferior. Pero debe esto cumplirse antes de llegar a gobernar las fuerzas del ser, sobre todo la de los sentimientos, a fin de emplearlas y ponerlas en acción exclusivamente bajo la soberanía consciente de la mente divina. El proverbio que dice «muchos son los llamados y pocos los elegidos» es muy verdadero. A todos se les llama constantemente, pero pocos están suficientemente despiertos para realizar el gozo extático y la perfección del yo divino, para oír su voz en la luz. Siempre llamado, cada uno debe regresar a la casa del Padre. Cada ser en la tierra es libre a cada instante de elevarse y de ir hacia el Padre. El yo divino, a condición de volver la espalda a la creación de los sentidos humanos y de guardar su atención sobre el único manantial en todo el universo de donde proceden la paz, la felicidad, la abundancia y la perfección. Existe un medio que permite a todos entrar en contacto con los maestros ascendidos, el de pensar en ellos, llamarles. Responderán a cada llamada por su presencia de amor, pero el motivo de la llamada debe ser el amor a la única fuente, al amor, a la luz, a la perfección. Si esta intención es real, determinada y perseverante, recibirá el estudiante más y más luz, porque la luz reconoce lo que le es semejante y da de sí misma sin parar, sin condición y a cada instante. Pedid y recibiréis, llamad y se os abrirá, buscad y encontraréis. Llamad a la luz y los maestros ascendidos responderán, porque ellos son la luz de este mundo. Instrucciones fundamentales. Directivas de los maestros ascendidos en lo que concierne a la actividad Yo Soy en grupo. Solamente Jesús, Saint Germain, Godfrey y los otros maestros ascendidos constituyen la autoridad dirigente de la actividad Yo Soy. La finalidad de las reuniones es la de permitir a los estudiantes el dar su energía con el amor y la pureza necesarias que permiten a los maestros ascendidos emplear esta energía amplificada para la protección y liberación de la tierra y de la humanidad. Por esta razón, solo los mantras y llamadas dadas por los maestros ascendidos son los que se recitan durante los servicios. También por ello debe observarse el orden del ritual. Los líderes del grupo no son instructores o maestros responsables, sino estudiantes que han aceptado dar obediencia a las directivas precedentes a fin de asegurar el buen orden de marcha durante los servicios. Los asistentes deben colaborar con los líderes y sostener a estos por su amor, su gratitud, su constante buena voluntad,
a fin de crear un ambiente armonioso y alegre. Todos deben prepararse cada día para el próximo servicio, que es una reunión de familia feliz donde nuestros maestros, bien amados, vienen a encontrar a sus hijos a fin de cumplir cada vez un servicio especial trascendente para cada estudiante, la tierra y la humanidad. La duración de las reuniones se fija en 2 horas aproximadamente. Es necesario este tiempo para eliminar las vibraciones del mundo exterior, calmar la energía de los vehículos inferiores y permitir a los maestros irradiar sus cualidades, su sustancia de maestros ascendidos en la mente y los sentimientos de los discípulos. Durante los servicios solo se leen las instrucciones que vienen de los maestros ascendidos, porque estas palabras de los maestros son copas en las que ellos vierten su comprensión, su memoria divina concerniente a lo que se enseña. Nada tiene esto de común con un estudio intelectual. En la medida de lo posible, vestíos como para una ceremonia, una fiesta, adoptando colores claros y bellos, ya que estáis en presencia de seres puros y divinos. Se recomienda llegar en silencio y salir de la reunión en calma y recogimiento a fin de no disipar la nueva vibración creada por los maestros durante el servicio. Pero no será necesario caer en la morosidad o adoptar una actitud de melosa devoción, porque los maestros ascendidos son tan suma y perfectamente inteligentes que pueden ser naturales y plenos de humor, siendo perfectos, felices, alegres, y su radiación dispensa siempre la felicidad y una paz sobrehumana. Las actividades de la luz durante los servicios. En cada servicio, una cierta cualidad, vibración, se imprime en nuestras conciencias, puesta de alguna manera a nuestra disposición para ser empleada en nuestras actividades. Después, estas cualidades, que son sustancia de los maestros ascendidos, son elevadas a nuestro cuerpo mental superior. Significa esto que nuestro cuerpo mental superior, que es la actividad constructiva en nuestra esfera, posee la cualidad de los maestros ascendidos y puede servirse de ella para asistirnos en nuestra acción exterior. Significación de ciertas palabras empleadas en la instrucción Yo Soy. El vocablo humano es siempre sinónimo de discordante y opuesto a la perfección divina. Cuando los maestros ascendidos aniquilan una cierta creación, los estudiantes y los lectores deben darse cuenta de que es imposible aniquilar a Dios, la creación o la actividad divina. Nada puede destruirse o consumirse sino la creación humana imperfecta y discordante, y es indispensable que esto se haga a fin de hacer sitio para la perfección de la edad de oro, permanente, que debe manifestarse ahora en la tierra. Comprensible es para toda persona inteligente que la invocación a la divinidad y de los maestros ascendidos, representantes de esta en la tierra, no puede producir sino la aniquilación de las apariencias que parecen oponerse al cumplimiento del plan divino. Por la acción de la ley que se pone en actividad por estas llamadas, la poderosa presencia Yo Soy y los maestros ascendidos proyectan la llama del amor sagrado del fuego sagrado, que es la más elevada tasa vibratoria en manifestación, haciendo penetrar esta más intensa concentración de la pura fuerza electrónica en una persona, un estado de cosas o circunstancias dadas, se produce una purificación, alzando la tasa vibratoria hasta el punto en que la discordia no puede ser ya registrada. Los maestros ascendidos y la poderosa presencia Yo Soy jamás emplean una fuerza destructiva, porque sus llamadas al Yo Soy ponen en acción el amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio.
Toda otra interpretación de esta magnífica instrucción yo soy y de las afirmaciones y llamadas dadas por los maestros ascendidos no es sino una deformación intencional y malévola producida por la fuerza siniestra obrando por el canal de ciertos humanos que son de ella víctimas, sean agentes conscientes o inconscientes. La instrucción yo soy liberará a la humanidad de esta forma siniestra y a todo el que trate de retardar la expansión de esta luz decimos: no tenéis poder y vuestra intención destructiva se volverá contra vosotros y os aniquilará. Instrucción concerniente a las promesas, los votos y los juramentos. Bien amados hijos de la luz por doquier en el mundo, vosotros que llamáis a la luz y que deseáis liberaros por su actividad, sabed que Dios no os ata y que lo humano no tiene el derecho ni el poder de hacerlo a menos que vosotros mismos lo admitáis. Si en el pasado, antes de haberos hecho conscientes plenamente de vuestra poderosa presencia yo soy y de los maestros ascendidos, habéis hecho promesas, votos o juramentos en diversas agrupaciones u organizaciones, llamad a vuestra bien amada presencia yo soy en acción, a fin de que corte todas las ataduras que retrasarían vuestra liberación o que os impondría una limitación o un compromiso cualquiera. Solo el temor o el miedo pueden manteneros ligados a formas prescritas y solo la fuerza siniestra es la que emplea las armas del miedo y de la intimidación para conservar su presa sobre la humanidad. El ser que se hace consciente de su yo divino, la poderosa presencia yo soy, nada tiene que temer en el universo, nada ni nadie puede atarle, turbarle o limitarle, a menos que él lo consienta voluntariamente. Esta instrucción trasciende sobre el yo soy y se da por los maestros ascendidos directamente desde la octava de luz a fin de liberaros y que quedéis libres de toda limitación si tomáis posición bajo vuestra poderosa presencia yo soy en la luz. Haceos pues conscientes del amor y del poder de vuestra propia divinidad y aceptad que el Cristo, Dios en vosotros, es vuestra victoria sobre todo en este mundo. Si sientes el menor temor es que no amas a tu Dios interior, el manantial y el dispensador de tu vida y de todo lo que tienes de bello y de bueno, tu poderosa presencia yo soy. Si quieres llamar a tu poderosa presencia yo soy en acción, pidiéndole que aniquile en ti y en tu radio de acción todo miedo y toda limitación, lo mismo que su causa, efecto, registro y recuerdo, sentirás cómo rápidamente tu conciencia se eleva por encima de estas vibraciones discordantes y manifestarás la victoria de la luz divina en ti. Sé libre y goza de la felicidad a la que tienes derecho. La vida no te impone ninguna limitación. El amor no te pone ninguna privación. Tienes el derecho a emplear la energía y la sustancia divina para crear perfección para ti y alrededor tuyo. No permitas que seres humanos con menos conocimientos espirituales te impongan sus conceptos tejidos de ignorancia y de oscuridad y que te dominen con el espantajo de juramentos y promesas que han sido arrancados bajo el imperio de una ignorancia pasada. Ten confianza absoluta en el Cristo. Dios es la luz en ti, tu maestro interior. Armoniza tus sentimientos. Eres libre, fuerte, divino. Pruébalo, pruébalo. Y recuerda siempre que eres la única autoridad en tu ser y en tu experiencia.
El poder de la llama violeta. El empleo consciente de la llama violeta es el medio que pone a disposición de nuestra propia vida la poderosa presencia Yo Soy para disolver las cualidades destructivas y las circunstancias indeseables de manera armoniosa y permanente. Podemos consumir las causas que las han engendrado, borrar la memoria y el registro de ellas para siempre. Nuestro bien amado Maestro Saint Germain es la autoridad en lo que concierne a la acción de este rayo violeta para la Tierra. Él, la fuerza electrónica de esta radiación para provocar la disolución de la creación destructiva de los humanos en un grado infinitamente superior al que se conoce en el mundo externo. Él la emplea. Todo rayo dirigido por uno de los maestros ascendidos está siempre calificado por el amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio. Por consiguiente, cuando llamas a tu poderosa presencia y a los maestros ascendidos en acción para dirigir la llama violeta hacia ustedes o hacia ti, o hacia una situación dada, no puede resultar sino bienestar, paz y sentimiento de amor divino. Todo ser que sincera, honestamente y con persistencia haga llamada a la llama violeta, guardando la armonía en los sentimientos, podrá obtener esta asistencia purificadora que viene de su presencia Yo Soy, de los maestros ascendidos, para permitirle transmutar la imperfección humana en la perfección divina. Por el empleo constante de las llamadas que se han dado, formáis una reserva de energía calificada del poder de purificación que terminará por saturar la sustancia de vuestros cuerpos, de vuestras mentes, de vuestros sentimientos y de vuestro entorno, hasta el punto de que ninguna vibración inarmónica podrá registrarse en ti. Entonces, la energía vital de tu poderosa presencia Yo Soy, que contiene la posibilidad de manifestar y de producir para tu uso todo lo que puedas desear, para tu alegría y tu felicidad, será al fin libre para darte esta perfección, esta paz y esta armonía que vanamente has buscado en otros lugares. Vivir es emplear continuamente energía imprimiéndole una calificación. Si aprendes a calificar de perfección todo lo que piensas, dices o haces, varias veces al día, por el empleo del poder todopoderoso de la llama violeta de los maestros ascendidos, se instaurará en ti un gran bienestar y la presión de la discordia exterior deberá ceder alrededor tuyo y de los que te rodean. El poder de la bendición. Habla siempre con otros con una bondad amante. Si es necesario, cálmate y no hables sino cuando todo sentimiento de irritación haya desaparecido. Debe mantenerse en tus sentimientos una gran armonía y una calma imperturbable, porque intensificamos la energía en ustedes para nuestra asistencia. Si hay una apariencia de defecto o de falta de nuestros condiscípulos o nuestro prójimo, di a esta energía descalificada: tú no tienes poder. Bien amada presencia Yo Soy, toma el control de este hermano bien amado y produce tu perfección en él. Después, rehusad el tener una opinión que concierna a la situación. Si alguien ha cometido un error, di: poco importa, toda la humanidad ha tomado el hábito de equivocarse, pero llamamos a la ley del perdón en acción y pedimos a la poderosa presencia Yo Soy que vele para que esto no se presente más. Continuad después vuestro camino y bendecid a todo el mundo sin reserva, y quedaréis felizmente sorprendidos del éxito que vendrá a vuestra vida. Vigila tus sentimientos y tu entorno,
y no manifiestes sino armonía y buena voluntad hacia todos. La copa de cristal cósmica. La copa de cristal de los 10.000 soles, o la copa de cristal cósmica, es una concentración de la sustancia de luz del gran sol central que ha sido calificada previamente, de una manera especial, por los grandes seres cósmicos. Esta sustancia luz posee el poder especial de disolver todo lo que es discordante en la octava física de la Tierra. Deben tener los seres humanos, en la propia energía de su cuerpo mental inferior y del cuerpo de deseos, un cierto porcentaje de pura fuerza electrónica ascensional, precalificada por la conciencia de los maestros ascendidos, a fin de provocar la desintegración de las líneas de fuerza por las que las fuerzas siniestras conectan con la humanidad en el mundo exterior. La acción de la luz de la copa de cristal cósmica es doble. Purifica la atmósfera que rodea a un individuo e intensifica la llama en los corazones de los seres, dándoles el sentimiento de fuerza, de valor, de energía y de dominación sobre las circunstancias exteriores. Cuando la liberación de los seres en lo exterior y su energización en lo interior han alcanzado un cierto grado, las fuerzas destructivas pierden su acción, porque no encuentran éstas más sustancia descalificada en el cuerpo emocional para ejercer su dominio. Se produce entonces el choque de retroceso en la causa destructiva o en el cerebro o el cuerpo de los individuos destructivos que no quieren responder a la acción de la luz cósmica. Haciendo la llamada para el descenso del poder de la copa de cristal cósmica en nuestros seres y nuestro entorno, nos ponemos en conexión consciente con esta gran actividad de la luz cósmica. En respuesta a nuestro amor, los seres cósmicos nos inundarán de la sustancia flamígera de la luz cósmica calificada exactamente para producir la acción específica de que tengamos necesidad. Es necesario crear una fuerza viva de esta sustancia. Se debe hacer una diferencia en el empleo de los términos potencia y poderes de la copa de cristal cósmica. Potencia significa la presión cada vez más intensa de la sustancia luz que se difunde a continuación de la llamada. Poderes se refiere a las cualidades y actividades particulares de la octava de los maestros ascendidos que éstos proyectan y concentran en nosotros y alrededor de nosotros a fin de poner más de su inteligencia a nuestra disposición para dirigir en nosotros y alrededor de nosotros la luz cósmica y la fuerza electrónica intensificada que pedimos a la presencia Yo Soy. Al llamar a las actividades de la luz de la copa de cristal cósmica en Argentina y América, esta pura fuerza electrónica penetra en el cerebro y los sentimientos del pueblo con la facilidad de los rayos X y disipa las sombras como los rayos de sol hacen evaporar la niebla. Llamada. Potencia, potencia, potencia de la copa de cristal de los 10.000 soles. De la copa de cristal de los 10.000 soles. De la copa de cristal de los 10.000 soles. De la copa de cristal de los 10.000 soles. En nuestros seres y nuestro entorno desciende, 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 desciende. Poderes, poderes, poderes de la copa de cristal de los 10.000 soles. De la copa de cristal de los 10.000 soles, de la copa de cristal de los 10.000 soles. En nuestros seres y nuestro entorno desciende, 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 desciende. La juventud eterna, el pensamiento y el equilibrio. Misterios develados. La juventud eterna,
explicó él, es la llama de Dios que mora en el cuerpo del hombre, la dádiva de sí mismo del Padre en su creación. La juventud y belleza de la mente y del cuerpo solo pueden ser conservadas permanentemente por aquellos individuos que son lo suficientemente fuertes para cerrar la puerta a la discordia, y todo el que haga eso puede expresar y expresará la perfección y la mantendrá. Cuando la paz, el amor y la luz no moran dentro de los pensamientos y sentimientos de un ser humano, ninguna cantidad de esfuerzo físico puede posiblemente hacer que el yo externo siga expresando juventud y belleza. Estas existen eternamente dentro de la llama divina que es el yo divino de todo individuo. Cualquier discordia que el yo externo permita pasar a través del pensamiento y sentimiento es estampada en ese instante sobre la carne del cuerpo físico. La juventud y la belleza eterna son autocreadas y siempre son autoexistentes dentro de la llama de Dios en todo ser humano. Este es el plan de Dios para manifestar su perfección dentro del mundo de la forma y para mantenerlo eternamente. La juventud, la belleza y la perfección son atributos del amor que el yo divino continuamente está derramando sobre su creación. Dentro de cada individuo se encuentra el poder y los medios para mantener y aumentar esa actividad de creación perfecta y siempre expansiva. El poder de realización es la energía del yo divino en cada individuo nacido en el mundo. Siempre está activa en todo momento dentro de tu mente, cuerpo y mundo. No hay un instante en que esta poderosa energía no esté fluyendo a través de todos los individuos. Tienes el privilegio de calificarla como quieras, por orden de tu propia libre voluntad, a través del pensamiento y del sentimiento dirigidos conscientemente. El pensamiento es lo único en el universo que puede crear vibraciones, y a través de las vibraciones calificas a esta energía que fluye eternamente con cualquier cosa que desees se manifieste en tu vida y mundo. Esta energía ilimitada, inteligente y radiante fluye sin cesar a través de tu sistema nervioso, y es la vida eterna y la vitalidad en la corriente sanguínea que corre a través de tus venas. Es una actividad omnipotente, omnipresente e inteligente que te ha sido concedida por el Padre, el principio divino de vida, para ser dirigida conscientemente de acuerdo con tu libre voluntad. La verdadera inteligencia, que usa todo constructivamente, viene solamente del principio divino, la llama de vida, y no es meramente la actividad del intelecto. La verdadera inteligencia es sabiduría o conocimiento divino, y no piensa o puede pensar pensamientos erróneos. Los pensamientos erróneos solo vienen de las impresiones dejadas sobre el intelecto por el mundo fuera del individuo. Si los individuos pudieran distinguir sus propios pensamientos, es decir, los pensamientos del interior de la llama divina, de las sugestiones lanzadas por los intelectos de otras personas, y la evidencia de los sentidos que solo considera las apariencias, podrían evitar todas las actividades y condiciones discordantes en el mundo de la experiencia. La luz del interior de la llama divina de uno mismo es el criterio, la norma de perfección, por medio de la cual se debería examinar todos los pensamientos y sentimientos que nos llegan a través de los 5 sentidos. Nadie puede mantener sus pensamientos y sentimientos calificados con la perfección a menos que se dirija a la fuente de perfección, ya que esa cualidad y actividad solo se encuentran dentro de la llama divina. Esta es la necesidad del individuo de meditar y comunicarse con la luz de Dios dentro de sí mismo. La esencia de vida pura no solo dará y mantendrá la juventud y belleza eterna en el cuerpo, sino que te permitirán
mantener el equilibrio perfecto entre tu yo divino y el yo personal o externo. En efecto, esta energía de vida pura es el poder que el yo externo usa para mantener su conexión con su fuente divina, el yo divino. En realidad, estos dos son uno, excepto cuando el intelecto o la actividad externa de la mente, la conciencia sensual, acepta la imperfección, la inarmonía, lo defectuoso, o se cree una creación separada de la omnipenetrante presencia de vida una. Si la conciencia sensual se cree a sí misma algo separado de Dios, la omnipenetrante presencia de vida una, entonces se le establece esa condición, ya que aquello que la conciencia sensual piensa dentro de su mundo es lo que el mundo lo restituye. Cuando uno permite que una idea de imperfección o separación de Dios ocupe su atención y por lo tanto su mente, comienza a expresarse dentro de su cuerpo y mundo una condición correspondiente a aquello. Esto hace que la persona se sienta una entidad aparte de su fuente. En el momento en que se cree separado de Dios, cree que su vida, inteligencia y poder tiene comienzo y tiene fin. La vida siempre ha existido, existe ahora y siempre existirá. Nadie puede realmente destruir la vida. Por medio de diversas actividades en el mundo mental y físico, puede ser desintegrada o demolida temporalmente la forma, pero la conciencia del individuo es eterna y puede controlar a toda la sustancia que se manifiesta por todas partes cuando la vida divina interna es reconocida como el conocedor, dador y hacedor de todo lo bueno en la creación. Os digo la verdad cuando digo que hay solo una fuente de todo lo bueno, Dios. Es necesario el dirigir conscientemente y aceptar esta verdad, reconocida por la actividad externa de la mente, no 2 o 3 veces al día, sino a cada rato durante todo el día. No importa lo que esté haciendo el yo externo, este reconocimiento sostenido permitirá a cualquiera expresar su perfecta libertad y dominio sobre todas las cosas humanas. Instrucciones complementarias concernientes a la armonía en el cuerpo atómico. Si te decides a enderezar tu columna vertebral y mantenerte muy derecho, no tendrás muchas dificultades con el mundo exterior. Si te mantienes en mala postura, abatido, inclinado, es como si abrieses la puerta a cosas indeseables. Deberías entrenarte en hacer entrar el plexo solar estómago. Los maestros ascendidos son derechos como la I. Conocen la ley. Si la carne superflua se entorpece, es suficiente caminar y hacer entrar el diafragma y esta carne superflua desaparecerá. Pon esto en práctica, ensáyalo. El 75% de la carne superflua es simplemente gas en las células del cuerpo. Ello es absolutamente cierto y tenemos con frecuencia la prueba. En ciertos casos se producen por una alimentación inadecuada o por la discordia, la ansiedad, el miedo. Prueba con este simple medio que te permitirá poner tu cuerpo, tu estructura atómica en orden divino y la harás obediente a la presencia. Bien amados, si queréis ser libres, necesario es hacer estas cosas con determinación y con gozoso sentimiento de libertad y de victoria. Ved cómo es imposible cumplir lo que sea con un sentimiento de depresión. Enderezando la espina dorsal, haciendo entrar el diafragma y guardando la atención en vuestra presencia, podéis realizar maravillas. Los nervios delicados de vuestras columnas vertebrales sufren una presión constante cuando os desplomáis. Enderezaos y la fatiga y el agotamiento pronto quedarán disipados. Mantened vuestros cuerpos de una manera digna de la presencia divina, a fin de permitir que las corrientes de energía circulen libremente. La circulación nerviosa se efectúa por los nervios como la sangre circula por las venas y las arterias. Manteneos bien derechos. El plexo solar es un centro nervioso a nivel del estómago, detrás del vaso, en un centro glandular.
son los dos lugares por donde vuestros cuerpos hacen contacto con el exterior. Toda la discordancia exterior hace sentir su acción en el plexo solar. Todo vampirismo obra por el vaso. El plexo solar es un centro nervioso a nivel del estómago. La discordia no os llega por encima del corazón. Penetra ella por más abajo del corazón. Persistid en el empleo de la llama violeta consumidora y elevaréis toda la región del corazón. Siempre ha sido designada esta región como el altar del fuego sagrado. Si una influencia discordante deja sentir su acción en la región del corazón, es tratada instantáneamente por el cuerpo causal o la presencia. Puede ser cosa de un par de semanas el aprender a andar correctamente. Cuando se haya tomado el buen hábito, ya no os sentiréis cómodos cuando estéis en mala postura. Obligad a vuestros cuerpos a que os obedezcan. Debéis tomar el mando de vuestras almas, de vuestros cuerpos y de vuestro intelecto. El alma no es sino un vehículo que vosotros, llamas individualizadas, debéis controlar. Vuestra presencia es la que controla. Vuestra conciencia intelectual no es sino un vehículo de contacto, a través del cual operan los sentidos. Para la acumulación de gas en el cuerpo, emplead la llama violeta como si vuestra presencia proyectara un rayo sobre el cuerpo. Cada uno de vosotros puede hacer desaparecer el gas de esta manera. Emplead vuestras manos como se explica en el discurso Yo Soy 20 de la llama violeta y arrojad la sustancia a la llama violeta con la punta de los dedos como si os arrancarais un vestido y lo tirarais. Quedaréis sorprendidos del sentimiento de soltura y desembarazo que un minuto se difundirá en vuestros cuerpos. Emplead la llama violeta y llegaréis a ser maestros de vuestros cuerpos. El discurso 20 de Saint Germain, a los que desean tener más simetría en vuestras formas, yo os digo, comenzando por los hombros, pasad las manos por el cuerpo, hasta los pies, sintiendo la perfección o la simetría que deseáis en la forma. Desde vuestras manos pasará la energía y la cualidad de lo que deseéis manifestar. Si queréis probar esto con un sentimiento sincero, serio y profundo, quedaréis sorprendidos de los resultados. Os aseguro que la carne, al tiempo que manifiesta más perfección y simetría, será más liviana y más firme, porque enviáis la energía de la presencia Yo Soy a las células, forzándolas a obedecer vuestro mandato. Puede parecer esto ridículo para algunos, pero yo os digo que es uno de los medios mejores, más seguros y más perfectos para perfeccionar el cuerpo. Los que quieran practicarlo harán que el cuerpo manifieste lo que desean. Quiero que los estudiantes comprendan bien que son maestros o dueños de sus formas, de su alma y de su mundo, y que puede en ellos inyectar lo que deseen. Extracto del discurso 6 de Saint Germain. Con toda sinceridad, yo digo a los estudiantes que la única manera de obtener una cualidad o un atributo deseado es declararse ya provisto de estos. La conciencia intelectual, sensible, exterior, ha llegado a encerrarse en los límites actuales al declarar sin cesar que no posee la cualidad deseada y naturalmente en tales condiciones imposible le era manifestarla. Piensa el estudiante con frecuencia, me he concentrado mucho tiempo sobre esta u otra manifestación, pero nada ha sucedido. Esto no da resultado. Esta es la prueba innegable de que había dudas en la conciencia, tal vez enteramente, sin que el individuo lo advirtiera. Os digo que, si a despecho de las apariencias superficiales, persistid con firme determinación en reconoceros provistos de la cualidad, condición o cosa que deseáis, si hacia todo y contra todo tenéis vuestras afirmaciones, la manifestación vendrá tan seguro como que hacéis la concentración. Os pongo en guardia, sin embargo,
contra un hábito mental que consiste en decir: no merece la pena continuar. Si esto hubiera de manifestarse ahora, ya hubiera llegado. Si después de haber probado varias horas o días o meses, la realización de vuestro decreto aún no se ha manifestado, el fracaso es absolutamente imposible cuando habéis puesto a la poderosa presencia Yo Soy, Dios en vosotros, en acción con la finalidad de que algo se cumpla, a condición de mantener sin vacilaciones vuestra voluntad. He visto con mucha frecuencia cómo algunos estudiantes se aproximaban a una maravillosa realización, a una victoria y a una libertad admirables, y después dejaban entrar en juego esta actitud mental de esto no llega y que acaparase su atención, por lo que la realización de sus deseos se retrasaba en gran manera o incluso se aplazaba indefinidamente. El estudiante debe esforzarse en mantener constantemente ante sus ojos esta verdad. Cuando el poder y la presencia Yo Soy se ponen en movimiento, el fracaso en la realización es tan imposible como que el movimiento universal se detenga. Un fracaso de esta poderosa presencia Yo Soy equivaldría a arrojar el universo en el caos. Tal es la certeza y el poder en cada mandato del Yo Soy. Esta presencia es infalible y solamente la actitud vacilante de la mente exterior es la que obstruye el camino de la manifestación. Cada estudiante debe velar con el mayor cuidado para jamás emplear Yo Soy en expresiones negativas. Cuando dices yo estoy, yo soy enfermo, yo no lo he conseguido, yo no he hecho esto como debiera, etc., pones en acción esta todopoderosa energía para destruir lo que querías realizar. Sucede esto cada vez que empleas yo soy, o yo tengo, o mí, porque este pronombre, la cópula y el auxiliar ponen en movimiento el poder universal. Sabiendo que yo soy es vosotros, al decir yo tengo dolor de cabeza, dolor de estómago, etc., diriges la energía hacia las partes designadas con la orden de producir allí lo que has dicho. Cuando dices mí, es la misma energía la que obra, porque solo hay una persona que pueda decir yo o mí en lo que a ustedes se refiere. Cualquier expresión que no pueda ser empleada sino por ustedes mismos contiene la energía y la acción de la presencia Yo Soy. Si es defectuoso el funcionamiento de cualquier órgano, la actitud correcta a tomar y mantener es Yo soy la única y perfecta energía obrando ahí, y toda apariencia de alteración se corrige instantáneamente. Este es uno de los más importantes puntos que deben mantenerse en la atención de los estudiantes. Si tienes el hábito de pensar que ciertos remedios ayudan, no los emplees sino moderadamente hasta el día en que tengas bastante maestría para gobernar todo exclusivamente por tu presencia Yo Soy. Te aseguro que si piensas que ciertos remedios te han ayudado, solo esta única presencia Yo Soy es la que te ha calificado en este sentido. He observado al mundo físico durante muchos siglos y cuando una así llamada autoridad en este dominio declara que un cierto remedio ya no es necesario o no tiene eficacia, no hace mucho tiempo ni falta mucho tiempo para que desaparezca completamente de su uso. El intelecto de todos los individuos piensa que ciertas hierbas o remedios tienen una acción química natural debida al elemento correspondiente en el cuerpo. Pero yo pregunto, ¿qué da o crea la afinidad química? Respuesta, el poder de tu presencia Yo Soy que te hace capaz de pensar. De esta manera, cuando hayas recorrido el círculo de toda actividad, llegarás a la conclusión de que no hay sino una inteligencia y presencia en acción, o sea, el Yo Soy, Dios en mí. Entonces, ¿por qué no mirar esta verdad frente a frente? Toma irrevocablemente posición con la presencia Yo Soy, Dios en acción en mí, y reconoce que es la única vida en ti y en todas las cosas o remedios a los cuales solo tú puedes dar poder. Reconoce
y reconozco que no es fácil para los estudiantes abandonar los hábitos ancestrales de creer en la eficacia de los remedios, pero un poco de reflexión y de meditación sobre las verdades que acabo de exponer llevarán a que la razón abandone la confianza en estas cosas externas y a confiarse en adelante enteramente a la gran presencia yo soy. Imposible es comunicar una convicción concerniente a este punto de importancia vital. Solo aplicando el conocimiento y la sabiduría adquiridos con determinación es como el estudiante se proporcionará a sí mismo la prueba de la irrefutable verdad de estas simples cosas. Nadie puede decir hasta qué grado un estudiante será capaz de practicar lo que precede. Solo él ha ensayado y al ensayarlo podrá determinarlo. Pero, con mucha frecuencia, es tal la energía acumulada interiormente que el estudiante queda sorprendido por la amplitud de los resultados alcanzados cuando comienza a practicar. La energía se convierte en poder por el empleo consciente. Directiva práctica. Dirigidos por los maestros, los seres de los elementos cargan ciertos frutos con sustancias especiales, cuya absorción ayuda a la transmutación del cuerpo por purificación. Estos frutos cargados son las naranjas, los melocotones, las manzanas y los tomates. Joyas de luz, gran director divino. Incito vivamente a cada uno de ustedes para que vigilen sus sentimientos humanos. Es perfectamente justo y maravilloso ser bueno y amante hacia todos los que encuentras por ahí, pero ten cuidado de todo afecto demasiado particular, porque es necesario guardar la gran calma y el sereno equilibrio en sus cuerpos emocionales a fin de excluir las vibraciones destructivas. Mis bien amados, deben saber que los vestidos que llevan son sustancia y que se impregnan con las vibraciones de sus sentimientos y de sus pensamientos. De la misma manera, un día descubrirán que pueden dar inmediatamente, no importa qué forma deseada, a la sustancia de su estructura atómica. Qué grande es la pertinaz ignorancia de la mente humana. Actualmente tiene en vosotros mismos lo que puede llegar a ser gran poder para el bien. Sin embargo, ello no será sino por el control consciente y constante de ustedes mismos y rehusando enérgicamente a su mente humana el tener ni siquiera una opinión concerniente a lo que quiera que sea, es como podrás y podrán liberarse. Aquí está el secreto de la mayor victoria. No es por medio de palabras como puedo hacerles sentir la importancia capital del control de sí mismo. Lo que debo hacer penetrar en ustedes es mi sentimiento propio de esta importancia. Es indispensable equilibrar los poderes acrecentados que piden a vuestra presencia por un control más riguroso de ustedes mismos, faltando el cual os podríais encontrar de improviso acorralados por las dificultades. Ahí tienen la razón por la que hemos insistido y continuamos insistiendo tanto en la necesidad de control de sí mismo, pues es inútil y peligroso tener incluso una opinión sobre los demás o sobre las circunstancias discordantes externas. Suficiente es examinar a los seres y las situaciones muy brevemente, a fin de ver cómo es necesario tratarlos. No es el pensamiento fugitivo el que crea los daños, es el hecho de rumiar indefinidamente las circunstancias discordantes lo que os abre al ataque de las fuerzas siniestras que no son sino creación humana. Si es necesario que discutáis un conjunto de circunstancias, determinad previamente que ningún sentimiento se registrará en vuestros cuerpos emocionales. Desde el momento en que habéis tomado la determinación de entrar al servicio de la luz, todas las ataduras humanas han quedado efectivamente cortadas. Cuando lo humano está controlado, es posible vivir en sociedad, en una felicidad real y tranquila, pero en tanto que esto no se cumpla, las relaciones continúan siendo difíciles. De todas maneras, no hay ley divina alguna que condene a quien quiera que sea a vivir en la discordia y la angustia. Tomad vuestra libertad y sed felices. Descripción y empleo de la carta ográfica. ¿Qué es la carta?
La carta de la poderosa presencia Yo Soy, I Am, es un foco de radiación de la perfección de vuestra propia vida y de la de los maestros ascendidos. Todos los que la contemplan cada día varias veces siempre han obtenido bendiciones extraordinarias. Cuando estáis en contacto con una forma, estáis en contacto con la presencia que la ha concebido o con el concepto representado. Es una ley de la vida. Las imágenes son un foco de sustancia luz, irradian y por contemplación absorbemos siempre e instantáneamente la vibración que de ellas emanan. La reflexión os hará comprender la importancia de la carta, que es la representación exacta de vuestra divinidad y un foco de radiación del más grande poder de perfección interior en el mundo exterior de sustancia, de forma y de acción. Descripción de la carta. La carta de la presencia mágica, la poderosa presencia Yo Soy, es un dibujo esquemático que permite a todos representarse exactamente en qué posición se encuentra el cuerpo de carne y el alma a los vehículos sutiles del yo exterior. Con relación al yo divino, la montaña, figurada a la izquierda, es el Monte Rose, uno de los centros de la Fraternidad Blanca. A la derecha se encuentra el Royal Teton, en el Wyoming, entre los Estados Unidos y el Canadá. Es uno de los más importantes centros para todo el planeta, donde los maestros y sus discípulos avanzados se reúnen 2 veces por año y rinden un servicio de luz y de amor para toda la humanidad. El cuerpo de energías o cuerpo causal, conjunto de círculos concéntricos de colores de radiación. Poderosa presencia, la fuente misma, la chispa divina individualizada. La figura superior es nuestro cuerpo electrónico, el cuerpo de gloria del hombre a imagen y semejanza de Dios. Es la forma perfecta en que se manifiesta la idea divina individualizada, que es la realidad de nuestro ser. Nuestro yo divino, individualizado, es la imagen del Cristo cósmico, individualizado en cada ser humano. Es el hombre Dios en su cuerpo de luz electrónica, manifestando la actividad de Dios por radiación mediante la acción del verbo creador Yo Soy. Es nuestra poderosa presencia Yo Soy, el Cristo individual, Dios en acción en mí, nuestra perfección eterna e inmutable. Las esferas. Lo que existe vibra en un movimiento ondulatorio que llamamos luz. Esta vibración se manifiesta en 7 rayos. En sus más elevadas expresiones son el fuego sagrado, el aura del Altísimo. Los círculos del cuerpo causal son esferas que rodean a la presencia Yo Soy, de la misma manera que el aura rodea a los cuerpos inferiores. Estas capas electrónicas que forman el cuerpo causal representan vibraciones de distinta longitud, en color, en ser, lo que llamamos 7 esferas. Cada presencia Yo Soy tiene desarrolladas unas esferas más que otras. Ella vive en esas esferas dando la característica o rayo al cual se dice pertenece. Así, como en la tercera dimensión te mueves y relacionas con otras auras, por el principio de correspondencia, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, esta presencia Yo Soy no está sometida a ninguna esfera y puede visitar a cualquier otra que desee. El individuo no ascendido vibra favorablemente con un determinado color, lo que está indicándole a cuál pertenece, y con él que sincroniza. Si observa sus hábitos, que son amplificadores de sus actos, verá que marcan una tendencia hacia una determinada vibración, un color que siempre está presente en su sentir. En este plano es importante ubicarse en lo esencial, la amada presencia Yo Soy, y desvanecer aquello que implique curiosidad y toda aquella accidentalidad que conlleva un retroceso en nuestra evolución. La presencia os da la conciencia, la acción. Solo ella establece el equilibrio esencial. De este depósito de sustancia electrónica, el cuerpo mental superior extrae la sustancia necesaria para cumplimentar rápidamente en una forma visible y tangible
la respuesta a las llamadas hechas a nuestra poderosa presencia Yo Soy. El rayo de luz. Los rayos de luz electrónica pura brotan continuamente de la cabeza de nuestra poderosa presencia Yo Soy, representando su medio de acción de creación perfecta en los planos cósmicos. Es la vida, es la luz, es la sustancia, es la energía, es la inteligencia, es la actividad. Por él tú tienes tu cuerpo físico, vida, y puedes moverte. La atención a la presencia hace aumentar la radiación y la energía, intensificándolo y expandiéndolo. Así se inicia el proceso de aceleración electrónica y a su vez identifica las cualidades densas y negativas. Uno de los 12 grandes rayos, el que atraviesa el corazón de nuestra presencia Yo Soy, foco del puro amor divino individualizado, proyecta de sí mismo la esencia de vida, la energía electrónica pura que da a nuestra forma física el poder de pensar, de sentir y de obrar. Sobre este rayo, inmediatamente por debajo de nuestro cuerpo electrónico, se encuentra el cuerpo mental superior, cuyo corazón se halla también protegido por la esfera de sustancia electrónica de color azul, que forma la esfera de protección alrededor del cuerpo causal y del cuerpo electrónico. El cuerpo mental superior no está representado en el grabado. Es el cuerpo del puro mental crístico, el cuerpo de nuestra inteligencia selectiva discriminativa. En este estado de conciencia conocemos lo que es perfección o imperfección, lo que es espiritual y divino o humano e imperfecto. El cuerpo mental superior es un cuerpo de fuego blanco en el que no puede registrarse la imperfección. Él selecciona todas las aspiraciones y demandas que vienen del yo exterior y no transmite el cuerpo electrónico conciencia crística, sino lo que es puro y perfecto y conforme con el cumplimiento del plan divino de nuestra vida individual y de la vida de nuestro planeta. Se le llama a veces ángel guardián. Es nosotros mismos, como consecuencia, juzgándonos a cada instante y en cada acción particular. Este cuerpo está en una tasa vibratoria muy inferior a la tasa de vibración del cuerpo electrónico, pero superior al cuerpo atómico. Es un intermediario y como un transformador entre la energía electrónica y la energía física o atómica. La figura intermedia es el Cristo, el cuerpo transmisor, el ángel de la presencia, el ego superior, el cuerpo mental superior. El ángel crístico, inteligencia selectiva, inteligencia discernidora. Vemos la figura de Jesús simbolizando el individual de cada uno, el mediador entre Dios y el hombre. La poderosa presencia Yo Soy proyecta de su cuerpo electrónico el cuerpo mental superior, que es el vehículo de acción destinado al plano psíquico. Durante las edades de oro, o estados paradisíacos, los seres viven en la tierra de este cuerpo de fuego blanco. Durante el periodo de reposo entre dos vidas en la carne, el cuerpo mental superior entra en el cuerpo causal. Normalmente, al fin de la adolescencia, es cuando el ser humano siente ascender sobre él el peso de todo o parte de la acumulación destructiva del pasado. Debe entonces, por el empleo de la llama violeta consumidora, elevar la tasa vibratoria de toda esta energía descalificada y al mismo tiempo regular su existencia de manera que no se emplee ya más la energía de su propia vida, sino para el cumplimiento del plan divino. Si el yo externo llama con humildad a la ley del perdón por el empleo consciente de la llama violeta consumidora, puede transmutarse rápidamente una cantidad suficiente de la energía descalificada, permitiendo guardar la armonía de los sentimientos. El cuerpo mental superior desciende a la forma física, dando las directivas de la mente superior de manera clara y precisa. Toda la actividad se hace constructiva, dispensando un sentimiento de dominio sobre las circunstancias exteriores,
dando la alegría de la salud, de la belleza, del éxito y de la prosperidad. ¿Cómo actúa la sustancia luz electrónica en el cuerpo físico? Vuestra poderosa presencia Yo Soy, en su forma tangible de sustancia luz electrónica, se encuentra aproximadamente 5 metros por encima de vuestro cuerpo físico. En los seres inarmónicos o poco evolucionados, esta presencia está más alejada y puede incluso retirarse hasta 15 o 16 metros. Por el rayo que parte del corazón de la presencia, pasando por alto de la cabeza y anclándose en el corazón de la carne, recibe la energía luz, la esencia de vida, que le hace latir y permite al cuerpo físico tener la inteligencia necesaria para su actividad. Tan pronto como este rayo se retira, la forma física queda inerte y las facultades y el conjunto de los sentidos, aun estando en perfecto estado, no funcionan más, porque la fuente de nuestra vida no está en la forma física, sino en la poderosa presencia Yo Soy. Jamás digas que toda tu divinidad está en tu corazón, porque sería entonces un ser físico manifestando la perfección, la inteligencia, el amor y la belleza. En realidad, un solo rayo de tu presencia divina desciende al corazón físico, prestando así su vida a la forma del yo externo, cuyos elementos constitutivos le pertenecen. Solo la cabeza y el corazón de la estructura física están representados con luz blanca, nimbada de sustancia oro y rosa del amor divino, sugiriendo así que la corriente de pura esencia de vida divina no debe descender por debajo del centro del corazón, diafragma, sino remontar hacia el centro creador del cerebro. El resto del cuerpo de carne está sumido en una llama violeta que sube desde los pies, atraviesa el cuerpo de deseos, el cuerpo mental inferior y se eleva bien alto por encima de la cabeza hasta su encuentro con el círculo electrónico azul que rodea el cuerpo de gloria y el corazón del cuerpo mental superior. Alrededor de este pilar de llama violeta se encuentra un tubo de luz blanca electrónica, descendiendo de las manos de la presencia crística, cerrándose bajo los pies del cuerpo físico y de un espesor de 30 centímetros. Este tubo constituye una protección impenetrable a toda imperfección de pensamiento, de sentimiento o de acción, porque tiene su luz blanca, la más elevada tasa vibratoria en manifestación, y no puede penetrarle cualquier imperfección que represente una tasa vibratoria inferior. Debemos pedir a nuestra poderosa presencia Yo Soy que nos envuelva en este tubo de luz electrónica con el fin de aislarnos de la discordia y de la destrucción del mundo exterior de creación humana. La llama violeta que llena el interior del pilar en el tubo es la representación sensible de la actividad del amor divino en su misericordia, es la gracia, es el perdón. La luz electrónica, en la tasa de vibración que llamamos violeta, tiene por efecto alzar la tasa vibratoria de toda sustancia que atraviese, eliminando así lo que es impuro o de vibración lenta, consumiéndolo instantáneamente y permitiendo así a la energía liberada volver al depósito de sustancia y de energía luz universal. En y alrededor de nuestro cuerpo físico se encuentra toda la acumulación de sustancia descalificada que hemos generado en esta y anteriores vidas. Nuestra alma es la que debe ser salvada. Todos estamos obligados por la ley cósmica a purificar la energía empleada en las creaciones imperfectas presentes y pasadas. Por ello, debemos llamar a nuestra presencia Yo Soy en acción para que cargue o active la llama violeta en nuestra acumulación discordante, liberando esta energía por su acción purificadora y liberándonos así de las limitaciones de que estamos rodeados por nuestros pensamientos, palabras, sentimientos y acciones imperfectas, que constituyen otro tanto de energía descalificada, vibrando en nosotros y alrededor de nosotros. Las imperfecciones que los seres humanos manifiestan son debidas a su ignorancia o a su mala voluntad. La discordia de los pensamientos, de los sentimientos y de las acciones humanas jamás penetra en los electrones que son el núcleo del átomo.
pero forman un revestimiento que vela la luz de nuestra estructura electrónica, constituyendo la densidad y la opacidad de la carne. Cuando la atención comienza a dirigirse firmemente hacia la presencia yo soy, el rayo de energía luz que viene del corazón de la presencia se intensifica, la circulación de luz en el cuerpo es más activa y los electrones responden a la radiación acrecentada. Desde este momento, el proceso de la ascensión ha comenzado. Se impone el empleo de la llama violeta consumidora. Ella es la manifestación del invencible amor misericordioso, del poder purificador del amor sagrado, del fuego sagrado destinado a la tierra. La gracia, acordada por la autoridad del gran sol central, que permite purificar la tierra y la humanidad armoniosamente y de una manera permanente. Cuando cada vida es una ocasión de reintegrar a su pureza original la energía divina que hemos descalificado por nuestros errores pasados y presentes, llamamos a nuestra poderosa presencia Yo Soy en acción y le pedimos que pase la llama violeta consumidora por esta acumulación discordante. Así podemos elevar la traza vibratoria de esta energía, transmutando y esterilizando toda creación humana imperfecta, liberándonos así de la rueda de los renacimientos de la carne. Por un efecto de la misericordia divina, estamos dispensados de mirar todos los errores de centenares o millares de nuestras vidas pasadas. Jesús dijo que muchos seres perderían la razón si tuvieran que mirar ciertas fases de su pasado. Ningún ser humano debe cesar de emplear diariamente la llama violeta consumidora durante 30 minutos al menos hasta el momento de la ascensión. Todos han tenido pensamientos negativos, sentimientos discordantes. Todos han pronunciado palabras destructivas, representando otra tanta energía descalificada que vibra en nosotros y alrededor nuestro. Todos los seres que han cumplido la ascensión, Jesús y Saint Germain comprendidos, tuvieron que disolver por el empleo consciente de la llama violeta consumidora su propia creación, antes de que la sustancia de su cuerpo de carne pudiese vibrar a una tasa que les permitiera realizar la ascensión. Durante el periodo transitorio de la purificación, es indispensable hacer llamadas a la poderosa presencia Yo Soy, a fin de que nos envuelva con el tubo de luz electrónica, aislándonos del medio exterior, de su destrucción, de sus sugestiones hipnóticas, de sus vibraciones de todos los órdenes que vienen de la mente y los sentimientos interiores de toda la humanidad. Este aislamiento no solamente nos protege, sino que aumenta nuestra receptividad con respecto a las directivas de nuestro cuerpo mental superior. Evitamos así añadir energía descalificada a la acumulación existente. Fue nuestro bien amado Maestro Jesucristo el que dio el ejemplo público de la ascensión, pero millares de seres han ganado semejante victoria y han cumplido en privado la gran obra de transmutación o transustanciación de lo humano en lo divino. El cuerpo receptor, forma humana, es el alma humana evolucionando en la materia. Los 4 cuerpos inferiores, el etérico, el mental, el emocional y el físico. La figura inferior de la carta representa la estructura atómica, el cuerpo de carne, el rayo de energía electrónica o pura esencia de vida divina, que viene del corazón de nuestra presencia Yo Soy y pasando por el corazón del cuerpo mental superior, penetra por lo alto de la cabeza, a través del cerebro y de la garganta, para arraigar en el corazón físico. Forma aquí una triple llama, rosa a la izquierda, oro en el centro y azul a la derecha. Es la llama espontánea individualizada. Dios en acción en nosotros, en el plano físico por el amor, la sabiduría y el poder en perfecto equilibrio. Conclusiones. Los seres que reciben comunicación de la carta de la presencia mágica y de la explicación presente deben considerar que es posible para ellos realizar su ascensión con el presente cuerpo. El primer paso consiste en el empleo intensivo de la llama violeta consumidora. Una gran paz y armonía vendrán al ser, permitiendo recibir las directivas divinas para una vida constructiva,
contemplando frecuentemente la carta de la poderosa presencia Yo Soy, su radiación de perfección se fotografía en las células de nuestra estructura física y se difunde sobre nuestro ambiente y nuestros asuntos. Muy pronto sabremos por experiencia personal que nuestra presencia Yo Soy es un ser real, tangible, que nos inunda con su puro amor, nos guía con sabiduría y nos protege con todo poder. Nuestra atención irá cada día más fácilmente hacia el corazón de nuestra bien amada presencia Yo Soy, y su perfección se manifestará naturalmente en nuestra vida. Nuestras inquietudes y nuestros problemas se disiparán porque son parásitos que viven en nuestra propia energía vital, deslizándose en aquellos por nuestra atención. El tubo de luz se hará cada día más impenetrable, manteniéndonos invisibles e invulnerables a todo lo que no venga de nuestra presencia Yo Soy. El estudio de los textos de instrucciones recibidos de los maestros ascendidos será nuestro descanso y nuestro único alimento espiritual. Por el empleo de las llamadas o apelaciones técnicas tan simples de transmutación de la llama violeta consumidora y la recarga descalificada, entraremos rápidamente en una vibración tan alta que nos será posible mantener permanentemente el contacto consciente con nuestra divinidad, permitiéndole manifestar su perfección en nosotros y alrededor nuestro. Hijos de Dios, viviremos sobre la tierra purificada como dioses, cumpliendo su voluntad divina, manifestando su gloria y la victoria de Saint Germain y de todos los maestros ascendidos. Empleo de la carta. Cada vez que se pronuncia una afirmación o un decreto Yo Soy, dado por los maestros ascendidos, el corazón de nuestra propia poderosa presencia Yo Soy emite instantáneamente un caudal de luz. De esta manera, el rayo de luz blanca que une nuestro corazón con el corazón de la presencia recibe una expansión y se intensifica. El único medio para ganar una fuerza viva y una presión de luz suficiente para obtener respuestas instantáneas a nuestras llamadas de perfección es recurrir constantemente a nuestra propia presencia Yo Soy para la solución de nuestras menores dificultades y para el cumplimiento de todos nuestros deseos constructivos. Si a la llamada a nuestra presencia añadimos una llamada a un maestro ascendido, entonces su asistencia y su perfección, que son permanentes, penetran en la mente, los sentimientos y el cuerpo por la sustancia de oro que envuelve el rayo blanco. El entendimiento, la luz, la sustancia y la energía de los maestros ascendidos se irradian constantemente hacia todos los que quieran aceptarlos y absorberlos. Es exactamente como la irradiación solar que se absorbe por todo lo que vive sobre la tierra. La asistencia de los maestros ascendidos se da siempre a través de la luz que viene del corazón de la presencia de un individuo. Es por lo que es necesario conocer la propia presencia Yo Soy ante todo. El corazón del gran sol central envía sus ideas individuales a la manifestación, a fin de que cada individuo en esta lleve a cabo el ideal de perfección divina que lleva en su corazón. La llama de vida que hace latir al corazón de carne contiene la posibilidad de crear la perfección. Es amor, inteligencia y poder. Como una semilla que contiene el tipo de árbol que debe producir, tiene necesidad de la radiación del sol para desarrollarse. Así la vida de nuestro corazón tiene necesidad de la radiación de los maestros ascendidos, de su luz y de su amor, a través de los cuales la atracción magnética del gran sol central obra para permitirnos expandir la perfección de nuestro propio ser primero y a continuación para hacer la ascensión. Cuando hacemos llamadas a nuestra presencia para asistir a nuestro prójimo, un rayo de luz parte de nuestro cuerpo electrónico y vierte su luz sobre esta persona hasta que la perfección deseada se introduzca, y simultáneamente una cantidad de luz desciende hacia nuestra forma externa, produciendo en nuestra propia experiencia la misma perfección que pedimos para los demás. Los maestros ascendidos dicen que aproximadamente un 65% de la perfección que pedimos para los demás se manifiesta en nosotros y alrededor nuestro. Hay siempre, por consiguiente, una doble acción de la vida y de la luz
la de los rayos de luz que penetran por lo alto de la cabeza y expanden la perfección a partir del corazón. Por lo tanto, del interior hacia el exterior, y la de la sustancia luz que envuelve el cuerpo exteriormente, viniendo de la presencia en respuesta a la llamada hecha por los demás. Cuando damos un decreto dado por los maestros ascendidos para envolver a una persona o una situación en la radiación de amor divino, de compasión divina, un rayo de luz blanca envuelto en luz rosa parte instantáneamente de la cabeza, del corazón y de las manos del cuerpo electrónico y se dirige hacia la persona designada y vierte sin pausa la energía y la sustancia que son necesarias para cumplir el decreto. En el caso en que la persona esté momentáneamente demasiado turbada o demasiado discordante para aceptar la curación y la perfección instantáneas, entonces la respuesta a la llamada espera en el aura el momento favorable para producir la perfección determinada, es decir, el momento en que la energía del cuerpo emocional estará en suficiente calma y armonía para dejar penetrar la bendición enviada. Un punto capital que se necesita recordar en el empleo de los decretos dados por los maestros ascendidos es que cada rayo de luz que parte del cuerpo electrónico es instantáneamente envuelto y calificado por el entendimiento y el sentimiento de perfección de los maestros. De esta manera, la sustancia y la energía de la persona o de la situación se elevan y se mantienen en una tasa vibratoria que la discordia o la resistencia humanas no pueden jamás modificar. Todo lo que alcanzamos por el empleo de la instrucción de los maestros ascendidos es una realización permanente. La perfección es infinita en calidad y eternamente creciente en cantidad. Los estudiantes deben, por consiguiente, dar sus afirmaciones y decretos visualizando claramente y sintiendo profundamente la conexión con la forma electrónica. Emite ésta los rayos de luz que son envueltos por la perfección de los maestros ascendidos y la respuesta es instantánea. Si se desea la abundancia divina, comprendiendo en ella el dinero, es preciso visualizar un rayo de luz oro envuelto en luz verde brillante y pedir a los maestros ascendidos que califiquen esta luz con su conciencia de la abundancia divina eternamente presente y siendo creciente. Esta abundancia no puede emplearse sino constructivamente. La contemplación de la figura superior de la carta, con su corona de rayos de luz, no puede dejar de producir la perfección para el que la practica, porque esta contemplación hace penetrar la perfección en los sentimientos. Cuando contempláis los rayos de luz que vuestra presencia vierte, preciso es recordar que son corrientes de fuerza que entran en acción para cumplir lo que habéis decretado. Compenetraos bien del hecho de que estas formidables corrientes de fuerza brotan incesantemente y pueden penetrar sin obstrucción en no importa qué persona, lugar o circunstancia. Están realmente constituidas de la sustancia y de la energía luz cuya potencia de perfección es ilimitada. Cuando atraigan vuestra atención las dificultades, tomad vuestra carta y mirad al rostro de vuestra presencia. Después enviad un rayo de sustancia luz partiendo del corazón de vuestra presencia y penetrando en lo que aparece como una dificultad. Ved la luz blanca, resplandeciente, borrar la imagen del problema y pedid a vuestra presencia que mantenga su permanente perfección. El amor divino tiene sus caminos y sus medios de ejecutar vuestras llamadas. La proyección de los rayos de luz que parten del corazón de vuestra presencia es la vía perfecta y armoniosa para que se cumpla toda cosa que esté de acuerdo con la ley del amor divino. El gran director divino ha dicho: vuestra atención es vuestro poder de concentración, vuestra sensibilidad es vuestro poder de calificación, vuestra imaginación es vuestro poder de visualización. Cuando contemplamos la carta, hacemos empleo perfecto de este triple poder. Fotografiamos en nuestras células físicas la belleza de nuestra propia divinidad al expresarle nuestro amor y nuestra gratitud por todo el bien con el que nos ha gratificado. Permitimos que la energía divina irradie sin descalificarla en nosotros y alrededor nuestro,
la perfección que le es inherente. No teniendo en vuestra mente otra imagen que la de vuestra poderosa presencia yo soy, vuestra visión se identifica con la visión divina y el plan divino puede entrar en manifestación, dejando errar sin control nuestra atención, nuestros sentimientos y nuestra vista sobre el desorden y la discordia de nuestro ambiente. Es como contaminamos nuestra propia energía vital, forzándola a crear o a mantener las limitaciones que experimentamos. En la plenitud de la luz que hace latir vuestros corazones, cada uno de vosotros es la autoridad, el poder y la gloria que la humanidad ha buscado durante siglos. Bienaventurados los pobres de espíritu. Yo soy, yo soy, yo soy. Yo soy Saint Germain. Os saludo hacia la derecha, os saludo hacia la izquierda y hago pasar a través de las manos de mi mensajera mi rayo de luz que os ayudará a oír y percibir las verdades reveladas en el curso de nuestras reuniones, no con vuestro entendimiento mortal, sino con vuestro entendimiento divino. Porque a veces, en el curso de una iniciación, sucede que verdades que se quieren estudiar y comprender con el cerebro de carne, rehúsan. Es entonces el momento de abrir bien la intuición que cada ser lleva en sí y permitir que esta intuición que revele de una manera fulgurante lo que el cerebro no puede comprender. Porque la fe total, no puede ser percibida y comprendida con el cerebro. ¿Puede éste almacenar toda la ciencia escrita en los libros y ayudar al ser a comprender lo que parece de primera intención incomprensible? Pero hay un tramo en el que debe abandonar. Hay un tramo en el que debe ser tal como se encontrará cuando el reino de Dios le abra sus puertas, cuando deba dejar en la tierra su despojo mortal. Y hacia ese lugar el ser no llevará su cerebro. Ved, oh hijos, la verdad esotérica escondida en esta frase que mi hermano Jesús hace 2000 años dejó en letras de oro inscripta en su evangelio. Frase que no ha sido comprendida. Cuando Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu. Sí, bienaventurados, porque ahí, en esta simple frase, está escondida la verdad de que para entreabrir el portal de oro que permite entrar en contacto con Dios, es necesario ser pobre o simple de espíritu. Es decir, que hay que tener el valor, incluso si se tiene el cerebro embebido de cosas escritas, de cosas leídas y aprendidas, de rechazar todo esto en un cierto momento, que se siente muy bien, y mirar la verdad divina con la simplicidad de un niño pequeño, porque son los velos no divinos los que almacenan todo el saber humano, y para vivir en los velos divinos hay que saber desembarazarse de todo esto. Es necesario saber hacer tabla rasa, incluso si todo lo que se ha aprendido han sido escalones para subir. Los hombres actuales del siglo XX deberían meditar en estas palabras de Jesús, porque están lejos de ser simples de espíritu. La ciencia material que por sus descubrimientos marcha por delante de Dios, ha hecho obra de muerte, emponzoñando la mente y el subconsciente de los seres del siglo XX. Les ha cerrado la puerta de todo el reino maravilloso, de toda esta magia divina. Ha relegado como leyendas y como fábulas todas las verdades esotéricas que, más o menos veladas, aparecían incluso en el entendimiento de los seres. La ciencia ha fallado en su misión, porque ha hecho a los seres como ciegos. ¿De qué sirve saber tantas cosas?
¿De qué sirve incluso descubrir los secretos cósmicos? ¿De qué sirve soñar en los viajes hacia los espacios? ¿De qué sirve todo esto? Oh humanos del siglo XX, ¿para qué todo esto si toda esta ciencia ha secado vuestros corazones? ¿Sabéis que los grandes descubrimientos que acaban de hacerse en este planeta han llegado muy alto desde el punto de vista material, pero que es en este ambiente en el que hay que admirarlos? ¿Es que hay estudiantes que lo estudian con los corazones secos? ¿Es con miedo en el corazón como hay que imaginar el poder a que va a llegar el ser cuando haya vencido las leyes de la gravedad, que le esclavan al suelo de la tierra? ¿Y qué podrá, cual un arcángel, lanzarse hacia los espacios cósmicos? ¡Qué horror el nuestro! Y os lo digo a vosotros para que lo digáis a vuestros hermanos de la tierra. ¡Qué horror el nuestro! Ver este descubrimiento, querido por Dios, este descubrimiento que ha hecho al hombre cósmico, llegar en una tal situación en que el odio, el terror, la envidia se reparte el corazón de los hombres. Si los sabios, por intuición divina, e insisto en ello porque la hora ha llegado, han podido encontrar los secretos que les propulsan fuera de la Tierra hacia los espacios, es porque, como lo he dicho, ha llegado la hora en que el ser debe devenir cósmico, debe comunicar con los otros planetas más avanzados que el suyo, debe hacer una vasta cadena y debe de una manera material subir hacia la luz. Verdaderamente ¿es en este ambiente en el que esta intuición divina debe materializarse? ¿Verdaderamente con estos aires de seres que han perdido el sentido de lo maravilloso? ¿Es como debéis mirar lo que ha llegado en la hora en que la era nueva se aproxima? Deberíais mirar estas cosas de rodillas. Deberíais, volviendo a encontrar vuestras almas de niños, comprender con vuestro corazón hacia dónde quiere Dios conduciros. Oh, vuestros cerebros están demasiado empapados de cosas materiales. No veis sino una ecuación más en este problema de la gravedad vencida. ¿No veis incluso todo lo que esto tiene de grandioso? ¿No veis sino el peligro en lugar de ver en ello un beneficio inmenso? Se os da la posibilidad de volar cual Ícaro en los espacios siderales hacia la luz y lo acogéis embotados, porque habéis perdido el sentido de lo maravilloso, porque vuestros cerebros, demasiado habituados a compulsar vuestros libros, no comprenden incluso la grandeza que se oculta en el plan divino. Si tan solo fuerais simples de espíritu, si solamente, volviendo a dar a este descubrimiento el valor espiritual que comporta, si borrando vuestras rivalidades y vuestros odios, si dándoos todos la mano, comprendieseis que es el camino de las maravillas materiales el que Dios os da, os empeñaríais en armonizar con estas maravillas materiales, las maravillas espirituales de que Dios quiere colmaros. Volved a encontrar vuestras almas de niños, oh humanos de la tierra. Volved a encontrarlas también mirando los descubrimientos que, cada vez más, os revelarán un mundo de maravillas, aceptando a vuestro alrededor las maravillas del plan de la luz, aceptando la existencia de las armas espirituales cósmicas que es necesario tomar. El ser ha vencido la dificultad de la gravedad material. Debe, al mismo tiempo, caminar paralelamente y vencer la gravedad vibratoria. Debe vencer los velos inferiores que vibran a una tasa demasiado pesada y que impiden que su alma conquiste los espacios de la luz. Los descubrimientos materiales, lo repito porque es grave, los descubrimientos materiales deben marchar a la par de los descubrimientos espirituales. Y el último descubrimiento espiritual son las armas del yo soy que os he dado con todo el plan de la luz. Porque estas armas, si son bien manejadas,
os darán la posibilidad de vencer la gravedad espiritual de vuestras almas. El hombre material ha vencido la gravedad material de su cuerpo. Si vence la gravedad vibratoria de su alma, y esto es mucho más importante, la edad de oro de Acuario abrirá sus puertas y el hombre de Acuario, como una fuente viva, hará brotar incluso el plan de la luz, el conocimiento espiritual. Si el hombre hubiera vencido la gravedad vibratoria de su alma, si su gran suerte hubiera esto sucedido, hubiera hecho marchar el descubrimiento espiritual a la par del descubrimiento material. Os lo digo, y debéis creerme, no hubierais tenido incluso necesidad de ello. Se os dan medios materiales para reuniros con vuestros hermanos del cosmos, porque no habéis sido capaces de vencer la pesadez espiritual, que no os permite manejar vuestro cuerpo físico, desunir sus vibraciones y volverlas a formar a vuestra guisa. Si el hombre hubiera marchado al ritmo del plan divino, asistiríais maravillados, porque no hubierais perdido el sentido de lo maravilloso. Hubierais asistido maravillados a los viajes maravillosos que hubierais podido llevar a cabo con vuestros cuerpos físicos, sin ninguna ayuda. Hubierais podido vencer la ley de la gravedad por el interior, por la vibración más afinada de vuestras almas y de vuestros cuerpos. Y aquí una cosa muy importante que voy a deciros. Es que los descubrimientos espirituales son mucho más importantes que los descubrimientos materiales. Habiendo vencido la ley de la gravedad, pudiendo de aquí a poco tiempo lanzarse en el espacio hacia otros planetas, que existen, estad seguros, el hombre no podrá contactar sino planetas materiales, es decir, planetas vibrando en tasa de vibraciones atómicas, átomos de la materia. Y estos planetas, en la escala de evolución, están mucho menos evolucionados que los millares de planetas que los astrónomos no conocen, ni siquiera su existencia, porque son planetas que vibran en tasa espiritual. Y decidme, ¿qué es lo más importante para la evolución de vuestra alma? Ahora bien, esto es lo que podréis hacer, y esto es lo que los maestros acaban de decir a los seres de buena voluntad que han comprendido las leyes vibratorias y que quieren prestaros sus cuerpos para ser los pioneros. Si afináis vuestros cuerpos, si llegáis aún en la materia a vibrar en las tasas de vuestros velos superiores, podréis, os lo prometo, visitar los planetas espirituales. Sí, los puñados de hijos de la luz que han seguido el camino de la evolución, que han comprendido que era necesario, lejos de los libros, más cerca del corazón, experimentar en ellos las verdades iniciáticas a estos seres, que son nuestros elegidos. Prometemos que realizarán los viajes que toda la humanidad hubiera debido hacer. Dejad a los humanos, cubiertos de una venda opaca, trabajar de una manera material para ver los planetas materiales, y seguid a vuestros maestros. Oh hijos de la luz, para elevar vuestras vibraciones, para abrir vuestros chakras, para devenir iniciados, viviendo en los cuerpos gloriosos y pudiendo subir hacia estos planetas que solo los que tienen el corazón puro pueden ver, que solo pueden contemplar los simples de espíritu, que creen en las maravillas. Oh humanos del siglo XX, despertaos a la luz, comprended que Dios en su misericordia infinita os da, de una manera material, indicios de algo tan grandioso, que para recibir esta grandeza es necesaria una condición esencial: creer en ello. Despertaos a la grandeza. Despertaos al sentido de lo sagrado. Despertaos, lejos de la ciencia que no hace sino ver las cosas reduciendo su visión. Conceded su valor cósmico a este acontecimiento reciente. No lo aneguéis en el temor, en la discordia y en la envidia. Oh, la hora es grave, hijos de la tierra. La hora es grave. Los maestros quisieran daros sus poderes, querrían galvanizaros
hacer de cada uno de vosotros profetas para despertar los corazones y las conciencias. No lo podemos hacer totalmente. Aquí también juega esta ley de las vibraciones que preside todo lo creado. No podemos daros nuestros poderes sino en la medida en que subáis hacia ellos. A vosotros corresponde, pues, subordinar vuestra vida a purificaros, a tomar un corazón de niños, todas las armas que Él os da. Ya no es tiempo de dudar, de tergiversar, es tiempo de obrar. Es tiempo de deciros, despertaos a vuestras responsabilidades. Despertaos ante el peligro de esta desproporción entre la ciencia material, las armas de que se dispone, y la moralidad y la evolución de los humanos. Verdad es que sois poco numerosos, pero aumentaréis. Por doquier los seres buscan, por doquier los seres llaman a la luz. En todas partes, en todo lugar, el grito sube hacia nuestro Dios, nuestro Padre. Padre, Padre, sálvanos. Y no comprendéis que somos enviados por nuestro Padre, que venimos a salvaros. Es que el tiempo apremia. Por ello, divulgamos a los 4 puntos de la tierra lo que hasta ahora había sido enseñado en los templos y en los santuarios cerrados. La hora es tan grave, que hay que trabajar, trabajar, trabajar sin flaquear, no dejar que la mente de carne os atrape, al contrario, convertíos en nuestras manos en niñitos que formaremos. Y creed en esta maravilla. Sí, a algunos el yo soy parecerá extraño, infantil. Parece que abre las puertas hacia las leyendas en que los pueblos antiguos acunaban su alma. El hombre del siglo XX tenderá a cerrar la puerta de esta maravilla. Ahora bien, esta maravilla existe y las leyendas no han mentido. Dios no os ha dejado solos. Por todos los lados, ayudas invisibles os rodean que quieren salvar a esta humanidad que sufre. La humanidad no tendría que hacer sino una sola cosa para ser salvada y para que la luz fulgurante descienda sobre ella. Aceptar las maravillas con un corazón de niño. Cuando se aceptan las maravillas, cuando con un corazón de niño se cree en la existencia de los maestros, de los guías, del plan de la luz, de los ángeles y de los arcángeles, se cree que toda esta fuerza se emplea para la salvaguardia de la tierra. Ya se está salvado, se está en el camino que conduce hacia el descubrimiento interior. Las verdades iniciáticas os piden que las acojáis en vosotros con vuestra intuición divina. Las verdades iniciáticas tienen tales vibraciones que incluso no pueden ser discutidas con el cerebro, o el ser siente que es llamado por el plan de luz, siente que todo esto existe y tiene la buena voluntad de seguir todas las directivas, o bien su cerebro rechaza y refleja y llama a una puerta cerrada. Jamás discutáis. Oh, hijos de la luz, y esto os lo digo en previsión para todos los seres que vengan hacia vosotros. Jamás discutáis con el cerebro la iniciación que se os ha abierto. Decid a los seres que la discutan, no con el cerebro, sino entrando en ellos mismos y sintiendo si es verdad o no. Las verdades iniciáticas discutidas con el cerebro emiten vibraciones vertiginosas, contrarias, que son nefastas. Yo os pido, oh caballeros del Santo Grial, que jamás os dejéis ir a discutir lo que se os da. Debéis sentir la verdad de ello en el interior de vosotros mismos. Os bendigo a todos. Sé que tenéis buena voluntad. Sé que habéis comprendido a qué altura y a qué poderes podéis llegar. Pero seguid siempre el camino del amor. Los maestros, tarde o temprano, retiran el poder. Incluso si ha sido arrebatado a los seres que no tienen el amor, porque solo el amor puede hacer que uséis de vuestros poderes con discernimiento y con sabiduría. El amor total da la sabiduría y da los poderes. Necesario es ante todo, como digo siempre, ante todo es necesario amar.
El reino del amor. Después del saludo al yo divino dentro de cada uno, todos se quedaron muy quietos. La misma atmósfera parecía completamente inmóvil. Después de un momento, se hizo visible lentamente una maravillosa presencia. Era un maestro cósmico, llegando del gran silencio. Un murmullo de temor y sorpresa corrió entre los huéspedes reunidos cuando apareció él y reconocieron asombrados a uno de quien se había oído durante muchos siglos, cuya presencia, visible sin embargo, nadie había visto jamás. Levantando su mano derecha, se dirigió a los presentes y a todos los que moraban dentro del imperio. «Oh, hijos de la tierra, os traigo una advertencia de mucha importancia. En un momento de gran crisis, levantaos de la trampa de los sentidos que os está devorando. Despertad de vuestro letargo antes de que sea demasiado tarde. Mi hermano de la luz, debe retirarse y dejaros a la experiencia que vosotros habéis elegido y que lentamente os está atrayendo hacia algunas de sus numerosas trampas. Vosotros os habéis abierto a la ignorancia y emociones sin control del yo externo. Dais poca atención y todavía menos adoración a vuestra fuente de la causa suprema, poderosa, radiante, majestuosa e infinita de todo lo que existe, el creador y sostenedor de todos los mundos. Vosotros no dais agradecimiento a la gran presencia gloriosa, el amo del amor, por la vida misma por la cual existía. Oh, ¿por qué no estáis siquiera agradecidos por las bendiciones de la naturaleza, tan pródigamente difundidas, por la abundancia que recibís a través de este bello país y de vuestro propio gobernante sabio y desinteresado? Vosotros os dais las gracias por los favores, las cosas de los sentidos y de las formas, que son tan efímeras, que pasan del uno al otro y luego dejan de existir. Oh, ¿por qué olvidáis la fuente de toda vida, de todo amor, de toda inteligencia y de todo poder? Gente, oh gente, ¿dónde está vuestro agradecimiento a la vida, por el amor, por la magnificencia de la experiencia que disfrutáis en todo momento, a toda hora, cada día, año tras año? A todo esto lo llamáis vuestro, pero siempre ha pertenecido, pertenece y pertenecerá a la gran fuente, una de vida, luz, amor y todo lo bueno, Dios, el Ser Supremo, adorable, omnipenetrante. Cuando por vuestro propio mal uso de la energía de vida que este Ser omnipenetrante vierte sobre vosotros constantemente, pura, perfecta y sin contaminación, habéis creado condiciones tan destructivas y dolorosas que ya no pueden ser soportadas, os volvéis, ya sea con desesperación, agonía o rebelión, y llamáis a Dios para que os libre de vuestra miseria. Este es vuestro ofrecimiento al dador de todo lo bueno, en recompensa por aquella perfección incesante que Él otorga continuamente con amor supremo. La única condición bajo la cual el gran Yo Uno da todo es su uso correcto para que pueda bendecir al resto de la creación con alegría infinita, actividad armoniosa y perfección. Cuando en las profundidades de la miseria os dirigís nuevamente a vuestra fuente para que os alivie de vuestras transgresiones, gritáis en la agonía de la desesperación, o, si sois rebeldes, culpáis a la vida y a la fuente de todo bien por permitir que exista dentro de vosotros, dentro de vuestro mundo, lo que llamáis injusticia y condiciones perjudiciales. Sois vosotros, el pequeño yo personal, lo que sois injustos con la vida, los que sois falsos, los que creáis la miseria de la tierra, ya que solo la humanidad, debido a que tiene libre voluntad para crear lo que desea, cada individuo por medio de su propio pensamiento y sentimiento, se atreve a sembrar la discordia, la miseria y la desfiguración que se expresan sobre la tierra. Esto es una mancha sobre la creación y la perfección que flota eternamente en la gran melodía cósmica de canto eterno. De acuerdo con la ley del amor,
de vida, de armonía y de luz. Todo lo demás se funde en un todo armonioso, el cuerpo del ser infinito que todo lo ama. Todos los demás reinos de vida y luz se mueven y crean de acuerdo con el principio fundamental sobre el que se basa toda perfección. Ese principio es el amor. Si no fuera por los grandes seres altruistas, como vuestro gobernante, la gran hueste de maestros ascendidos, cuya base de existencia es el amor, la humanidad hace tiempo que se habría destruido a sí misma y al mismo planeta sobre el que existe. Las actividades trascendentales y magníficas de amor y luz son las condiciones naturales en las que Dios creó y esperó que sus hijos humanos las manifestaran, obedeciendo su mandato de amar. No hay cosa tal como una condición sobrenatural en cualquier parte en el universo. Todo lo que es trascendente, bello y perfecto es natural y está de acuerdo con la ley de amor. Cualquier otra cosa no es natural. La experiencia diaria de la hueste de maestros ascendidos es la perfección en que deberían vivir siempre los hijos de Dios. Los hijos de la tierra expresaron esta perfección una vez en un ciclo anterior, que fue una edad de oro. Aquella civilización anterior, aquella perfección antigua, es más vieja de lo que vosotros pensáis, más antigua de lo que creéis que sea el planeta. Toda la humanidad en esa época vivía en un estado trascendente semejante al de los maestros ascendidos. La condición de miseria, que ha venido desde esa época a través de las edades, llegó porque la humanidad decidió apartarse de su fuente como modelo para vivir la vida. Cuando los hijos de la tierra se apartan del amor, están eligiendo consciente y deliberadamente la experiencia del caos. Cualquiera que pretenda existir sin amor no podrá sobrevivir largo tiempo en parte alguna de la creación. Tales esfuerzos están destinados a traer fracaso, miseria y disolución. Todo lo que carece de amor debe regresar al caos, lo informe, para que su sustancia pueda ser usada nuevamente en combinación con el amor, y así producir una forma nueva y perfecta. Esta es la ley de la vida universal, así como de la vida individual. Ella es inmutable, irrevocable, eterna, sin embargo es benéfica, ya que la creación en la forma existe para que Dios pueda tener algo sobre lo cual derramar amor y así expresar en la acción. Esta es la ley del ser poderoso, y la vastedad y brillantez de esa perfección no pueden ser descritas con palabras, es el mandato de la eternidad. Si no existieran estas condiciones de vida y experiencia efectivas, reales, permanentes y perfectas, que escapan a toda descripción humana, la existencia sería solo una parodia de la estupenda actividad de la vida que opera eternamente a través de toda la creación. Hay aquellas esferas trascendentales más elevadas y armoniosas, reinos de actividad y conciencia, individuales y cósmicos, donde sigue adelante continuamente la creación, con alegría, con amor, con libertad y con perfección. Estos reinos son reales, reales, reales y mucho más permanentes que vuestros cuerpos y edificios en el mundo físico a vuestro alrededor. Estos reinos de vida son creados de una sustancia que está tan cargada con amor que nunca se les puede imponer o registrar dentro de ellos una cualidad o actividad de discordia, imperfección o desintegración. Debido a que están basados en el amor, la perfección de una manifestación tal es mantenida para siempre, es siempre activa, se expande siempre y bendice siempre con alegría todo lo que existe. Vosotros os acarreáis el dolor que os impulsa hacia la encarnación una y otra vez en la ignorancia de los sentidos, los apetitos humanos y los deseos del yo externo. Estos apetitos en la naturaleza sensual de la humanidad son en sí mismos solo una acumulación de energía a la que el individuo, a través de su pensamiento y sentimiento, le ha dado una cualidad de una u otra especie. Esta energía mal cualificada acumula fuerza a través de la expresión humana y se vuelve un hábito. El hábito es solo energía calificada específicamente y enfocada por algún tiempo sobre un objetivo. Los apetitos sensuales de vidas previas se vuelven los hábitos y fuerzas impulsoras de las vidas siguientes, manteniéndoos esclavos, atados a las ruedas del coche de la discordia, la privación y la necesidad,
arrastrándoos a través de un laberinto de experiencia y problemas de vuestra propia creación, obligándoos a aprender y obedecer a la ley 1, el amor. Vuestras propias creaciones disformes os siguen impulsando más y más hasta que estáis dispuestos a comprender la vida y obedecer su ley 1. Pasáis por vida tras vida experimentando discordia tras discordia hasta que aprendéis a vivir la ley del amor. Esta es una actividad obligatoria de la que nadie escapa y ella continúa hasta que el yo externo busca la razón de su miseria y comprende que su liberación de la experiencia del sufrimiento solo puede llegar a través de la obediencia a la ley del amor. Tal obediencia comienza como paz, calma y bondad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón. Su contacto con el mundo externo debe venir a través del sentimiento interno. El amor no es una actividad de la mente, sino es la esencia pura y luminosa que crea la mente. Esta esencia de amor no es una actividad de la mente, es la gran llama divina que fluye dentro de la sustancia y se derrama constantemente como la perfección en la forma y en la acción. El amor es la perfección manifestada. Solo puede expresar paz, alegría y un derramamiento de aquellos sentimientos sobre toda la creación incondicionalmente. No pide nada para sí mismo, porque el amor es eternamente autocreador, siendo el latido del corazón del Supremo. El amor lo posee todo y solo se ocupa de poner en acción el plan de perfección de todo. Así, el amor es un constante derramamiento de sí mismo. No toma nota de lo que ha sido dado en el pasado, sino que recibe su alegría y mantiene su equilibrio por medio del continuo derramamiento de sí mismo. Debido a que esta perfección se halla dentro del amor que fluye eternamente, es incapaz de registrar nada sino a sí mismo. El amor solamente es la base de la armonía y el uso correcto de toda energía de vida. En la experiencia humana, esto se convierte en un deseo de dar, dar y dar de toda la paz y armonía del individuo al resto de la creación. Gente, oh gente, eternamente a través de las edades, solo el amor suficiente puede llevaros de regreso al cielo, que una vez conocisteis y en el que morasteis. Aquí nuevamente abrazaréis la plenitud de la gran luz que lo da todo a través del amor. Día de gratitud. Mi bien amada familia de eterna gratitud, porque he ahí lo que habéis llegado a ser, oh preciosos hijos de la luz. Mi corazón desborda de gozo viendo que cada vez mayor número de seres aceptan esta luz del yo soy, que quieren hacer las llamadas y se muestran agradecidos abriendo así de par en par la puerta, a fin de que todo esto que rige este mundo físico y todo esto que pertenece a la luz en el plano físico pueda entrar en su vida. En la expresión del amor divino no hay probablemente un matiz de este amor que atraiga más bendiciones que la expresión de la gratitud. Cuando estáis agradecidos, toda la energía de vuestro cuerpo emocional está no solamente en armonía, sino que hay una emisión y una expansión de luz de vuestra propia corriente de vida. He ahí por qué la gratitud aporta bendiciones gigantescas al que se hace a sí mismo una copa para su llama poderosa y su expansión de luz resplandeciente hacia todo lo que contacta, sin restricción y por doquier, mostrándoos agradecidos por las bendiciones que la vida vierte abundantemente sobre vosotros. Dais de alguna manera a vuestra poderosa presencia yo soy una ocasión de barrer toda obstrucción de vuestros sentimientos. La expresión de la gratitud permite a este glorioso ser de luz, que es vuestra presencia yo soy, intensificar el rayo de luz que entra en el cuerpo por lo alto de la cabeza y que está anclado en el corazón. A cada sentimiento de gratitud, la llama espontánea de vuestro corazón se acrecienta y cada punto de luz en vuestra carne se intensifica. Si un gran sentimiento de gratitud hacia toda la vida, por doquiera fueseis, se emitiría constantemente a través de vuestras formas físicas, por vuestros pensamientos y vuestros sentimientos, todas vuestras llamadas se ejecutarían con una rapidez y un poder que os asombrarían. Estar agradecidos, mis muy queridos
es restituir a la vida la expansión de esta perfección que constituye el cumplimiento del plan divino. He ahí por qué la gratitud liberará a la humanidad de sus limitaciones. Nada puede reemplazarla. Es evidentemente una forma de amor, de este gran amor divino cósmico, del que habéis siempre oído hablar, pero solo difundiendo vuestro amor y vuestra gratitud hacia toda vida, mantenéis el compromiso que habéis contraído con el gran sol central, antes de vuestra individualización, porque habéis venido por vuestra libre determinación para difundir la perfección y manifestar el plan divino, a fin de que pueda darse más amor al resto del universo. De esta manera, cuando estáis agradecidos por las cosas que os rodean y por todo lo que la vida os da sin cesar, vertéis sobre toda vida el amor y la armonía que cumplen el plan divino. Estáis entonces en armonía divina y en perfecta cooperación con vuestra poderosa presencia Yo Soy. Uno de los más asombrosos efectos de la gratitud es que asegura una protección automática, porque os es imposible que dejéis de tener buena disposición y bondad hacia quien quiera que sea si estáis ocupados en expresar la gratitud y el amor. La gratitud es una llama, más bien es la expansión de una de estas llamas que forman el loto y que ha sido designado como el loto de los 1000 pétalos del corazón. La llama espontánea se considera como la joya del fuego sagrado y el loto de los 1000 pétalos es la expansión o la dilatación de llamas individuales a partir de las llamas espontáneas, siendo cada una de estas llamas una de las cualidades que son indispensables para el cumplimiento del plan divino, y esta expansión va al infinito. Permite esto a un maestro ascendido crear tantos cuerpos como desee y dirigirlos a donde él quiera, porque estos cuerpos no son sino la extensión de la vida de su propio corazón, condensado en una forma de sustancia electrónica, completamente pura y perfecta. De la misma manera que vuestra mano es una extensión de vuestro cuerpo, así estos múltiples cuerpos son extensiones del Maestro Ascendido. Difundiendo la llama cósmica de vuestro amor cósmico, formáis, por la llama de amor de vuestro corazón, una extensión del poder de expansión del amor. Es el amor cósmico de vuestra propia poderosa presencia Yo Soy, que crece primero a través de vuestro propio cuerpo mental superior y a continuación a través de vuestra forma física. Así pues, al expresar gratitud hacia la vida en toda persona por doquier y en toda circunstancia, la llama amplifica y difunde su perfección indefinidamente. Es como si encendieras fuegos por doquier y este fuego comienza a purificar, a iluminar y a producir la perfección en los seres y las cosas. La intensificación, la ampliación y la expansión de la llama cósmica de gratitud cósmica a través de todos vosotros es la presencia Yo Soy de la divina armonía que impide que se produzca la discordia y la irritación. Es imposible estar irritado y agradecido a la vez. No se puede tener miedo y estar agradecido a la vez. Ningún sentimiento destructivo puede penetrar en ustedes cuando dan gracias. La gratitud, mis queridos, es un formidable disolvente cósmico de todo egoísmo, porque el egoísmo acumula las cosas alrededor del cuerpo físico y del yo exterior, y es exactamente lo opuesto a la gratitud, porque la gratitud difunde el amor, la luz y las bendiciones de vuestra corriente de vida sobre todos ustedes. Oh, mis bien amados, si quisierais emplear correctamente las palabras Yo Soy en vuestra conversación diaria y tomar el hábito de repetir, oh, yo soy, estoy tan agradecido, estoy tan profundamente agradecido, es como si salierais al esplendor de un día soleado y olvidarais que alguna vez hubiera habido sombras. Es uno de los más fáciles medios para aumentar la luz en vuestros propios cuerpos, y al intensificar la luz en vuestros cuerpos, conoceréis la gratitud inevitablemente. El ser individual no tendrá el uso de ciertos dones, de ciertos poderes y de un cierto dominio de la vida, sino por la expresión de la gratitud. No existe otro medio de adquirirlos. Os ofrecemos nuestra gratitud eterna, oh mi bien amada familia de la luz y de la gratitud. Que nuestro amor y nuestra gratitud
sean para ustedes una llama viva que os incite a subir las alturas cada vez más amplias y os dé la adquisición de poderes cósmicos que por vosotros traerán la libertad a las naciones y la paz al mundo entero para siempre. Si se hubiera anunciado que todos los problemas pendientes estaban solucionados y todos los conflictos allanados, ¿no provocaría esto un sentimiento de alivio y de gratitud en todo el planeta, inundándolo de una gigantesca onda de luz? La gratitud de todos los corazones por el restablecimiento de la paz en la tierra haría brotar de todas las corrientes de vida una onda enorme de luz y de amor, que obraría como un poder ascensional sobre el conjunto de la humanidad y de la tierra misma. La gratitud es igualmente la acción magnética de la vida, que atrae el cielo hacia la tierra, una acción más intensa del fuego sagrado y de la luz del universo. Al difundir vuestra gratitud por el universo alrededor de vosotros, entráis en el circuito en que discurre la energía vital, partiendo de vuestra poderosa presencia Yo Soy y volviéndole enriquecida de bendiciones de vuestra gratitud hacia nosotros. Estáis entonces concordados con nuestro circuito de vida más vasta y más poderosa, expresándonos vuestro amor y vuestra gratitud. Nos dais la ocasión, abriendo más ampliamente la puerta de vuestros sentimientos, de difundir por vosotros nuestro amor, nuestro entendimiento, nuestra gratitud, nuestra vida y nuestra perfección, que conducirán más rápidamente al cumplimiento del plan divino para la tierra. ¿Advertís que la vida contiene un poder ilimitado de expansión, de perfeccionamiento y de progresión que son inherentes a la luz? Todo lo que produce felicidad aquí abajo y en ustedes puede crecer indefinidamente y comunicar al universo esta felicidad y esta beatitud que son inherentes a la llama de cada corriente de vida e, igualmente, a la llama del corazón del sol físico y del gran sol central. Mis bien amados, es una expansión al infinito. Nada puede reemplazar el gozo de este sentimiento de expansión, y no lo conocerán sino por la expresión del amor y de la gratitud. No se liberarán sino por el amor y la gratitud cósmica. Mis muy queridos, ha habido seres que se han liberado en pocas horas por el sentimiento de una intensa gratitud. La acumulación discordante de los siglos fue barrida en estos casos como por un torrente impetuoso de amor y de gratitud. Pero en cuanto los seres devienen egoístas, olvidan el estar agradecidos y cierran la puerta por la que podían venir a ellos nuevas bendiciones. Mis bien amados, ¿en qué posición se encuentra una persona que no cesa de acumular las cosas alrededor de ella? Es como un centro exclusivamente sometido a la fuerza centrípeta que fatalmente hará explosión cuando la presión de la acumulación llegue a ser demasiado fuerte. Las fuerzas destructivas del mundo exterior se encuentran en esta posición actualmente. El huracán de su propia fuerza destructiva les acerca con una presión que se acrecienta y se acelera de hora en hora. Si quieren volver su atención hacia la presencia poderosa Yo Soy, el coro de los maestros ascendidos, los seres cósmicos, el gran sol central e incluso el sol físico, si guardan su atención ahí y llegan a ser, por doquier, la expansión cósmica de la llama cósmica y gratitud hacia toda vida, por todo lo que la vida ya les ha dado y sobre todo por lo que la vida puede hacer y manifestar por ustedes, entonces, mis queridos, podemos nosotros amplificar todo lo que viene de vuestra corriente de vida y en ella verter actividades cósmicas del fuego sagrado que obrarán en vuestra nación y en el mundo. He ahí cómo un ser individual puede devenir, por la expresión de un gran amor y de un agradecimiento, un foco de expansión cósmica para la tierra. Así es como el bien amado Maestro Jesús y otros grandes seres han devenido en el curso de los siglos
grandes dispensadores de luz para toda la humanidad. Los que aportan mucha luz y ayudan a liberar a muchos seres han tenido siempre en las profundidades de su ser un gran amor y una intensa gratitud hacia su manantial primero y hacia todos los seres y toda vida a continuación. Ahora quiero yo mostrarles cuál es el efecto producido por la gratitud en el cuerpo de deseos y los sentimientos de los demás, lo mismo que el efecto de expansión de vuestra propia potencia. Cuando vienen a daros las gracias por alguna cosa, ¿qué experimentáis? ¿No os pone esto descontentos? ¿No es cierto? Cuando os dan las gracias, es la vida la que da agradecimiento a otra parte de ella misma por los beneficios ya recibidos y reconociendo lo que la vida os ha dado y revelado ya, es como podéis recibir más. ¿Cómo el que os hace estos dones trabaja para vosotros y os colma de bien puede saber lo que hace si no le dais las gracias nunca? ¿Continuará indefinidamente ocupándose de ustedes? ¿O no cesará de interesarse en ustedes para ofrecer sus dones en otro lugar? No solamente las personas, sino incluso las plantas y los animales domésticos se apartan de los que nunca dan las gracias. Vuestra gratitud, mis bien amados, no debe dirigirse a la creación humana discordante, sino a la vida que anima todo. Vuestra gratitud hacia la vida os trae dones que ninguna otra cosa os aportará. Estad todos agradecidos hacia la vida. Necesario es expresar la gratitud antes de poder conocer la victoria y antes de poder gozar de una abundancia permanente. No vendrá una mayor libertad en el plano físico producida por los poderes de vuestra presencia yo soy y de vuestro cuerpo mental superior a través de vuestras formas físicas, sino por la expresión de vuestra gratitud hacia la vida. El poder de precipitación instantánea no se manifestará sino cuando experimentéis una gran gratitud cósmica. Esto de que os hablo constituye las bases, la estructura fundamental de la manifestación universal. Cualesquiera que sean las dificultades y las privaciones por las que podáis haber pasado, estad, sin embargo, agradecidos por la menor cosa que recibáis. Y en primer lugar, ¿por qué habréis de estar agradecidos? Porque habéis recibido un albergue en que podéis amar a vuestro Dios de la manera que os conviene. He aquí por qué yo me encuentro entre ustedes en este día y les doy una radiación que los ayuda a estimar en su justo valor el privilegio que se os ha acordado de saber cómo hay que amar y servir a vuestro Dios. Me parece que fuera del conocimiento de la poderosa presencia yo soy y de la llama violeta consumidora, no hay, en el estado no ascendido, razón más valedera para expresar una gratitud profunda y gozosa. Pensad con frecuencia que existen millones de seres que no saben a dónde ir y que no tienen un lugar propio y tranquilo en que la pureza divina, los poderes divinos, la sabiduría, el amor, la luz, la perfección y la protección divinas puedan ser concentradas y difundidas como ocurre sobre vosotros los que venís a estos santuarios. La masa de los humanos nada tiene de lo que vosotros recibís aquí, porque no tienen la explicación de la ley. No saben a dónde van, no comprenden nada de lo que pasa, se preguntan por qué han llegado a esta tormenta y qué es lo que se espera de ellos. Como niños a los que se pone una venda en los ojos, giran en redondo en un bosque y las fieras de la destrucción los acosan en las masacres de la guerra. Vuestra gratitud de estar reunidos aquí en un puerto de paz no debería conocer límites. Mis bien amados, yo os desvelo el poder mágico de la gratitud, a fin de que podáis emplearlo sin límites. No os preocupéis de la opinión de los demás, mas vivid expresando sin cesar la llama cósmica de amor y de gratitud cósmica. Preparaos a devenir los guardianes de estos más grandes poderes de vuestra adorable poderosa presencia yo soy, con los que los maestros ascendidos quieren
investidos. Pedid estos poderes a fin de dar asistencia a vuestro prójimo y hacer por el resto de los humanos lo que son incapaces de hacer por sí mismos. Solo los maestros ascendidos y los seres cósmicos pueden prestar este servicio a la humanidad. Se considera que todos los que conocen la ley deben prestar este servicio a los que lo ignoran aún. Por la aplicación de la ley, podéis ayudarles a liberar su mundo de su propia creación hasta que puedan, a su vez, recibir la enseñanza. Entonces, como un rayo de sol traspasando la oscuridad de las nubes de tempestad, el ser real toma el control del individuo y le conduce, por la comprensión del yo soy, hasta el punto en que puede contemplar su presencia yo soy cara a cara y ganar así su eterna victoria. Se considera que todos los que conocen la ley deben prestar este servicio a los que lo ignoran aún. Como un rayo de sol traspasando la oscuridad de las nubes de tempestad, el ser real toma el control del individuo y lo conduce, por la comprensión del yo soy, hasta el punto en que puede contemplar su presencia yo soy cara a cara y ganar así su eterna victoria. Los maestros ascendidos han ido en busca de seres humanos hundidos en las más profundas tinieblas y los han atraído el uno tras el otro, fuera de la oscuridad hasta la luz. Debemos, por consiguiente, estar agradecidos hacia los que son más grandes que nosotros y hacia el gran sol central por el despertar y el regreso a la perfección de una corriente de vida que se había abismado en la oscuridad, gritando socorro sin saber dónde encontrar la luz. Respondiendo a esta llamada, la luz abre su vía en el seno de la oscuridad, vuelve a tomar la dirección de esta corriente de vida y la conduce a la casa del Padre. Entonces las estrellas mismas cantan su gratitud porque las sombras se disipan y la antifonía cósmica de la música de las esferas resuena en la luz vuelta a hallar. Yo soy la libertad para la tierra. ¿No pensáis que yo estoy agradecido por esto? Yo soy el ángel Deva de la llama violeta, por medio de la que todo lo que ha sido descalificado por lo humano puede ser consumido en el universo. La llama violeta que puede liberar todas las corrientes de vida y darles la victoria de la ascensión. ¿No pensáis que yo estoy agradecido por esta actividad, gracias a la cual puedo atraer toda la vida de este mundo, fuera de sus limitaciones, hasta la victoria de la ascensión? ¿No pensáis que yo estoy agradecido a la vida por haberme permitido ser el foco de concentración de estos poderes? ¿No pensáis que yo estoy agradecido hacia el bien amado Jesús, cuya asistencia me permitió cumplir mi ascensión? ¿No pensáis que el bien amado Godfrey me está agradecido por su victoria de la ascensión? Si nosotros podemos estar agradecidos hacia cada corriente de vida que cruza vuestro camino, ¿no sabéis lo que esta corriente de vida puede haber hecho por vosotros en el pasado? Podéis encontrar en la calle a alguien que no sea para vosotros sino un desconocido, y sin embargo, en una vida, en otra existencia, este ser pudo haberos asistido cuando estabais en gran peligro. Por consiguiente, estad agradecidos hacia toda vida. Considerad que toda corriente de vida es una llama del corazón del gran sol central y que no se establece ninguna diferencia por el hecho de que améis la acumulación humana que se haya condensado alrededor de esta corriente de vida o que no la améis. Puede no conveniros el comportamiento de ciertas personas, pero si nosotros tuviéramos que rehusar la asistencia a todos aquellos cuya forma de ser humana no nos gusta, muy pocos seres en este mundo gozarían de nuestra asistencia. De esta manera, vuestra gratitud hacia la vida debe expresarse por el servicio prestado a la humanidad, aportando a cada corriente de vida toda la asistencia posible. Cuando estos desgraciados seres luchan en la oscuridad
de los conceptos humanos y de la creación humana. Mis bien amados, muchos seres dicen sí, siempre he pensado que Dios estaba en mí y que el poder crístico es un poder interior, pero es todo lo que sé. Cuando alguien se manifiesta en este lenguaje, mis queridos hijos, es que este ser está presto para recibir esta luz, la luz del yo soy. Si estáis agradecidos por esta enseñanza que se os ha dado, encontraréis el medio de darla a otros en el momento en que haya la mínima abertura. Puedes dar tanto como desees dar y trata, por consiguiente, de hacerlo incluso y sobre todo si tienes que molestarte un poco por ello. Mis queridos hijos, si pudierais ver nuestro trabajo de protección hacia millones de corrientes de vida que son maravillosos seres de luz, comprenderíais y estaríais agradecidos. Ahora que veis la luz, os hacéis conscientes de que sois una parte de esta luz y que ella está en continua expansión en vosotros. Entonces tratad de difundirla y pedid a vuestra presencia yo soy que os muestre la vía por la que podáis aportarla a los que están prestos a recibirla. No vayáis, sobre todo, a imponer esta enseñanza como una lección forzada a no importa quién, porque podríais encontraros con alguien que estuviese de tal manera amurallado en su creación humana que os hiciera volver enérgicamente a vuestro sitio antes de que hubierais podido explicarle lo que fuere. Esto no sería sabiduría. Se supone que poseéis inteligencia, amor, discriminación, sabiduría y poder obrando para controlar todo lo que hacéis. Podéis llamar a vuestra bien amada presencia yo soy en acción y decirle: haz que yo aporte esta luz a cada persona que tú sabes está presta a recibirla y verla, para que cada persona que entra en esta luz quede en ella para siempre. Permíteme prestar este servicio para la más rápida expansión de la luz. Llegaréis a ser entonces como un imán que atrae y eleva todo por encima de las limitaciones. No está lejos el día en que la duda y el miedo sean consumidos para toda la humanidad, lo mismo que todo egoísmo humano. Tomad el mando y decid: yo mando que cada impureza de mi carne sea disuelta. Yo soy el ser libre que mi cuerpo mental superior quiere que yo sea. Mi bien amada presencia yo soy y maestros ascendidos, dadme vuestra asistencia e incluso, si no me queda que estar aquí sino una semana, que esta semana sea una semana de servicio y que mi cuerpo revele la perfección a la que aspiro. Perdonad y olvidad. Y cuando un individuo parezca ser incorregible, es entonces que tiene más necesidad de vosotros. Cuando más grandes son las angustias, el peligro y la repulsa, más necesidad tienen los seres de vuestro amor, de vuestra gratitud hacia la vida, de vuestra asistencia, de vuestra ayuda. No pongáis atención a lo que otros hacen o no hacen. Simplemente no tengáis opinión. No tenéis sino que perdonar y olvidar. No sabéis lo que pesa abrumadoramente sobre los demás. No podéis saberlo. No podréis saberlo a menos que fuerais ese individuo y vivierais en su propio mundo emocional. Pero vuestro deber hacia la vida es el de aliviar, por el conocimiento de la ley del yo soy, la carga que ha sido impuesta sobre la vida.